Cuatjayesta qolqisito thelqataña sawa sasino sapharaki upajas kana qolqisito thanera hilqataña sawa sasino qatunak swakist araki hasta qatunak besaran taraki ukamarakina Ticha kuruna kasti kun marakines hilat kuyakanaka ukanagat waqansayana qulqisito toqet khanera rupun mistasktan uki qipaqtaktancha kun hamas ukanagat wayasta qansia singsan hausta uka toqtañana askal waki par kuyakamari humanki wayati abinakam wali kiwa kuyaka waliki chikuchana komaha mistaraktana kuyakana kilanaka aski uruki pana munata markachirinaka tiqas anchita qatastan waka plaza Morillo ksatoqina inasa chapi unchti kamaki waka kunakite hukamaha señane ka teléfono kas anchita niaraki wa mantan wa haparaka kirinaka aka asamblea legislativa plurinacional machakuta utatagis haluta tokeru ayuka tokena khaniara ki wapes paraki kuyakilana kasasa ukana diputados supanakas wa organizaciones sociales tanto ya parakiwa ayuka madnia qalan tarakil ma sesión ukampi sasina ukampi sa obsepoken punana provincia nakatwa portano ya parakita na vermani kuyakari wasa kasta sirakinyani página zona provincia portano es que kini provincia ta ayuka por barajal estas pinasa kita radio sambil dilakukan cuma pertanoan kata asamblea legislativa perlu way pecata provincia la recaja walhan itu tanpa way walhan itu tanpa churu pamarias Luis Arsen irpata pha ya stok tarakili no be ko pokane ko nanagar invita tapay to kan niat mantan kapchi kata dia anera tuya nanti pincha manta se picha uta se itu kuna makisir kharwa hili market risa ka pamarana ay desa kam paruna kasu tidak itu nahi hatawai no hatawai kami wa aski das patiwa sa taxis na yarna kay kampun hatasi dita no katune hani wa aski kita kuna ir hatawai no yarna se ko kaisan halus kiti hani yakut kan kan kiniti hani ayikit na nakapana sarat token na lakitan chokena kasa kuna masaya ya pusta situ mana kauksan ilpa jahwali hama jahai bali nya sipat ne tokena di gumpi ki achu ya schap na ka ne hane skati ya sayu ane pune utskiti wale ya chatu ya kisnya kuna skuna kan uksan mai we khutki kulakit nana ka mai tema riegos camino más que tu aquí takina ka han wale kit Hakian wali kita ki pero ane nana kan asal tu ki timais kan ki kisaru ka anjo kana kana auto saskat mai nana kan wali ki ko kita halala ani kama to ko ka sastan wera ki pa ko ma la recaja provincia portanoy tasiwa kaisa provincia la recaja hayo sa topeto kama takiuk sa topena kan mai uthi sa senwa ya ka khona marka chirina kar hay tarakis to sa topen wal khniwa Tadi para autoridades para responder el compunchico con comunicado para a ver si la reunión de la presión para combatir esa abstracción una caja para que ahora los que tenían hilatan vigilata radio se nos dice que estaban que hojas por esta no hay hilata hoy noche bueno le que primeramente un saludo a toda la población del departamento de La Paz de las provincias no que estamos aquí, yo soy de la aquí presentes también en el acto que se va a realizar el día de hoy. Estamos aquí presentes, hermano. ¿Qué posición tenemos los jóvenes? ¿Cómo ha manejado nuestro presidente Luis Rosales? Bien, por nuestro joven. Evidentemente, viéndolo bien, analizando bien. Nuestro vicepresidente, más que todo, se ha puesto un propósito de salir digamos, económicamente salir de nuestro país, ¿no? Entonces, de ese modo, nuestro presidente ha dado más prioridad a la economía, ¿no? Entonces, de ese modo, estamos avanzando poco a poco, estamos saliendo también de esta pandemia, lo que nos ha golpeado también, ¿no? Entonces, de esa manera estamos saliendo poco a poco. Entonces, para los jóvenes también, nuestro presidente
ha hecho más bien en estos 2 años de gestión. No siempre nosotros también como jóvenes estamos ahí con nuestro presidente, no siempre también lo vamos a apoyar, pero también nuestro presidente siempre también tiene que acordarse también de los jóvenes, también que no nos salga también a un lado nuestro presidente. Solamente eso decirles. Hermano, ¿qué necesidad tenemos los jóvenes? Prácticamente, tal vez más estudios, escuelas superiores en las provincias. En este ámbito de los jóvenes en las provincias, en mi provincia, por ejemplo, no tenemos un instituto, digamos, de escuela superior donde nosotros podemos estudiar o donde podemos terminar nuestra carrera. Yo soy de la provincia de Mancapac, entonces evidentemente con nuestro hermano presidente nos hemos dado de reunión, hemos dicho hablando que pueda haber un instituto tecnológico, una casa de superior donde nuestros estudiantes puedan ya ingresar a esa casa de superior, porque la pura realidad, nuestros jóvenes de la provincia vienen, aquí hay veces también algunos se quedan a estudiar, algunos no, también ya toman otro destino, a veces es preocupante también para los alumnos. Las provincias ya están vacías, ¿no? Puro mayor. Eso es así, entonces de esa forma las provincias un poquito están quedando vacías. También en estas provincias debe haber también generación de empleo, también, ¿no? Entonces, también se pueden quedar en las provincias. Ya también de esa forma, ¿no? Los jóvenes ya debemos ir preparándonos también poco a poco en el ámbito tanto político, sindical, orgánicamente, en diferentes ámbitos, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Muchas gracias por la entrevista y un jalaya, hermano. Provincia Manco Capac, Satipota, más por Tanoya Parak. Tomaha wainit nakakatanda por aquí para que maestro para aquí y sa kumawa kuliakana kilana que sitaha sa tokenes ni akayanta nya patako esi para kuliakana hil kuliakana tukana que siatias kanyani khatkhaniara ki mensaje presidencial kam harus es utkarakini es na asamblea legislativa constante de sesión ni kita karakchini kuliaka kona ukampi kutanyani estudio central. Walikio Kuyakamari, Ukamato está Pajaya Tieneraki, Sarachtatena Plaza Mario Xotaqero, Xotpachayas Arship Aneraki, Marcachirina Campisa, Quatrakuna Pacharu Ashtarakchini, Hilir Pirisasa, Ukanagatsaya Hanstias Nipkarakini, Quatrayasta Marcachirina Kaukarokam, Sarakchini, Ukanagatsaya Singarakini. Kamaki Monata Marcachirinaka, Yastaka Plaza Mario Xotakan Hapoktatas, que Siva Valhilatanaka, Wakoyakanaka Porint Apri. Ya hasta Oxana ist añataki kamsasarstani hichaja payiri maranji o gotja payiri maranja kunaskilo rabinaxloratay naukay hanikicha gotja partido movimiento al socialismo kaja payat ajtatu kamaraki oxitokanagats kun hamsarstani taqa ukanagat warstarakin hilat kuyakanaka ukanakasti radio taipitsa ataskarakineo kamaki uyasta kuyakamar pasa yatianeraki Quatkhasa Parakiwa, Kamsana, Sanairi, Maran, Harstana, Hilirir Pirisaha, Harstana, Wananakaha, Sagamaran 2020, Camaran Haya, Chihlevina Kautjana, o con Hatip Hapta, 55%, su campinana Hatip Hapta, Kama Hilirir Piris, Wilkir Piri, Ukanaka, Asesino, Quathayasta, Aka pandemia, coronavirus, Ukanacapanuala en este Eroxa, Kurunakana, Kolketokinakata, Asesino, Hanserakina, Yanin años Hupasu, Kakip Karaki, hasta Kolketokets en este Aisto, Kathayasta Lund Hatstu, Kama, Asesino, Astarakin. Hichaka Pairin, Si, Kamsanisa, Kaha Pairi, Marangtano, Kansi, Paha, Astarakiniwa. Kun jamás quizá corona en este segundo año las administraciones de mandatario enfrentarán un ambiente de tensión de varias regiones del país, principalmente en Santa Cruz, por postergaciones del Censo Nacional de la Población de Vivienda. Usatoqen hayasta ashtarakiniwa corona hayasta chahwabinakas utjakiraki usatoqenakatsa Santa Cruz marcan por no hasta paro indefinido campesa portasipharaki Censo Nacional de la Población de Vivienda Ucactaptayu Cajanca que apasjaspa asesina que 2023 maran wamunapharaki Ucatayastama Decreto Supremo Xabstaraki 4760 Ucanjasiwa Censo Cajapasiniwa 2024 Marana Pasi necesina y hasta Ucanso Ñequiptasip Caraqui una mesa técnica Uxutacanacanza Ucanagatsa Hansia Tascaraquineu Hichura Ucanagatsa Ruskiptaneraquineu con Apacheru Ashtarachin Hidirir Pirisasa Ucatjaistas Cañaniwa y hasta Camsas de Sopasanini
censo que japas japonenite acá 2023 marano que 24 ni chitata ni kam no ukanaga tu pakhans de andiraki ne kwat khacha kam safaraki se Santa Cruz marcan kirina ka hilatana ka hasiwa chekamaha kolet atakiwa hikat asisipki sapki hupanaka acá censo que aquí va a pasar para 2023 maran uko nanakan mayimina que jaja asesino akanais aparaki hanito kamakan ukasti nanaka hukam ponta sibina campio saranta paz asin sayas hasta de pakeraki Santa Cruz marcats monata marca chirinaka ukanakat sayatis karakiñaneo kamsa pakines Santa Cruz marcan kirinaka siwa hanikio y hasta nanaka han 2023 maran apasimonata Sinte haya harakispa 24 maracamax, sinakwa hasta paraki. Cuatzamayati Willartañani, Rómulo Calvo dice que los están cansando a las mesas técnicas y no descartan nuevas medidas. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, advirtió que no hay supuesta avance en la mesa técnica que defina la fecha censo, descartó que asoma nuevas medidas. Sasino Arstaraga Kititeja, presidente Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, Uxanquirasiwa, Kama mesa técnico con agua este ucar, Jair Hamakio Marca Chirinakar, Hanikio Hank, aquí Ucotaipin, Oñekip Tapkiti, Sasino Artaraki, Akama mesa técnico, Kawakist Ukahama, y hasta Maca político, Ucar Amtataki, Uka Oñest Ataki, y hasta Guanagamiki Marca Chirinacar, Jai, Sasinakwa Artaraki, Monata Marca Chirinaka. Unkama y hasta uxitoqanagatsi yatiscañani, unkama que ya tiene casa utjaraki. A Kurunakan, Hokotwach Aptaptabinacas utjaski, vale poner sarantas karaki. Kaisa Santa Cruz Marcanza, Ukamatan Walta Extuta, que mesa técnico con enseñado tantas sipkaraki, Ukanagatsi yatiscarakiñan, monata marca chirinak. Unkama que ya está con ella tiene catutjani, Ukanaxa yatias nipkama, Kunanaka Hanse nipchini, Ukanakasa yatia tascani. Presidente Luis Arjupa Arstani, Ukaro Marca Chirinaga Kamsarakini, Ukanagatsa está más sondeo, Kamsaptane Parakini, Coyaca Blanca, Coyaquita Giovanna, Gileta Vladimir, Coyacam Mónica, Coyaca Mari, Jupanaka Ukanagasa Yasikin Tanepani, Guatkam Sapchini, Marca Chirinaga, his aski gastas, Kisasingot Hanik, Aresi, Haniwaliki, Sasinsa Parakin. Ukanagats kanstiata sipkata manata marca chirinak. Kamakio yasti churohaña kuna pachario archin hanikiwa yasti yatiskiti. Nya ukay adia serbun archin, ukay dia say media archin, onser archin, kuna pachario archin. Ukanagats yasti yatias nipkaraki mohilat kulikanak. Kamasti pachaki harakiwa, kuatjara diuniate vinakapam pokta sinyandi, kuatwayasu kampuña kiptas kanyan. Qué bien que nos comunicamos. Hoy tuve una experiencia terrible. ¿Se acuerdan que necesitaba un préstamo? Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUP 4K modelo Wara. Con el control del decodificador, apretamos menú y luego instalación. Nos desplazamos hasta la lista de transpondedores. Apretamos OK con el control y luego podemos ver las frecuencias de todos los transpondedores que se usan en el satélite. Seleccionamos las 5 frecuencias con el botón OK. Apretamos el botón azul en nuestro control para explorar y buscar los canales. Nos aparece la ventana en la que es importante cambiar en el menú de tipo de canal a libres. Si no hacemos esto, nos aparecerán los canales de pago de Entel innecesariamente. Apretamos OK y empezará la búsqueda y actualización de canales y radios. Cuando acabe, confirmamos y guardamos los datos. Realizamos una búsqueda de los canales y veremos que están los canales que teníamos más los nuevos canales. Habríamos concluido con la actualización del decodificador. Si tienes aún canales sin señal, solo debes borrarlos desde el menú, lo cual les enseñaremos en otro video.
Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUC 4K modelo Wara. Con el control del decodificador, apretamos menú y luego instalación. Nos desplazamos hasta la lista de transpondedores. Apretamos OK con el control y luego podemos ver las frecuencias de todos los transpondedores que se usan en el satélite. Seleccionamos las 5 frecuencias con el botón OK. Apretamos el botón azul en nuestro control para explorar y buscar los canales. Nos aparece la ventana en la que es importante cambiar en el menú de tipo de canal a libres. Si no hacemos esto, nos aparecerán los canales de pago de Entel innecesariamente. Apretamos OK y empezará la búsqueda y actualización de canales y radios. Cuando acabe, confirmamos y guardamos los datos. Realizamos una búsqueda de los canales y veremos que están los canales que teníamos más los nuevos canales. Habríamos concluido con la actualización del decodificador. Si tienes aún canales sin señal, solo debes borrarlos desde el menú, lo cual les enseñaremos en otro video. Hoy en día nos estamos encontrando ubicados en el taller de confecciones, ¿no? Y tenemos una pequeña muestra que es de un vestido de novias en la materia de alta costura que los estudiantes trabajan, ¿no? Entonces vamos a pasar un poquito para conocer el taller de confecciones de la casera. Tenemos un poco el stock de las prendas que hemos cumplido y hemos tenido algunos pedidos, ¿no? Ropa deportiva, ropa de trabajo, ropa industrial y algunos adornos que ven a ser de accesorios, almohadas, billeteras, mochilas y todo aquello, ¿no? Son stocks a pedido que entregamos para colegios. Aquí tenemos un trabajo, ¿no? Que es en la materia de alta costura y están elaborando un saco de alta costura que es en paño, ¿no? Entonces es un trabajo de investigación que están desarrollando los estudiantes y lo van a aplicar un bordado con iconografías aymaras, ¿no? Este es en el área de confecciones, ¿no? Y el material que se requiere para poder hacer todo el proceso de confecciones, la regla, el pellón, la entretela, las almohadillas, los papeles y todo el material que se requiere para poder hacer el molde y patronaje. Tenemos una maquinaria moderna y completa, máquinas electrónicas, computarizadas, automáticas, y tenemos atracadoras, detonadoras, opaladoras, ¿no? Como podemos ver es, como se dice, digital. Son las últimas maquinarias que hemos adquirido este año y los estudiantes utilizan para poder hacer el proceso de confección. Ahora estamos en el taller de tejeduría industrial, en el cual tenemos una marca registrada, ¿no? En Senapi con el nombre de Tesitex. Nosotros ofrecemos chompas, chalinas, lentillas, calcetines, tobilleras, todo lo referido al tejido industrial y artesanal, ¿no? Entonces tenemos algunas muestras de una chompa de trabajo, chompa juvenil y chompas de alpaca. Esta es una chompa de alpaca elaborada aquí en la casera, los estudiantes lo han trabajado, ¿no? También tenemos productos esta es una ruana que es para señorita, ¿no? Las cholitas utilizan mantilla y esta ruana es para señoritas, ¿no? Doble cara a nivel industrial, ¿no? También hacemos chalequitos. Este es un proceso industrial, empieza y termina el proceso, ¿no? Material acrílico, ¿no? Y podemos ver aquí la variedad de chalinas que tenemos. Esta es una chalina para abrigo, ¿no? O para las personas que trabajan en la oficina, ¿no? Entonces ellos
doble chalina, como se dice. Podamos pasar más aquí, y aquí tenemos unas ruanas, ¿no? Una zonita, una mantilla para señoritas, doble cara, ¿no? Igual producido por los estudiantes aquí en la carrera de Ingeniería Textil. Y también una chompa de alpaca, una chompita de alpaca, es teñido natural con índigo, el color azul, ¿no? Y nos llega un pedido, nosotros hacemos las medidas y el teñido especial, ¿no? Y esto es lo último que hemos sacado, que estamos produciendo, son las chompas de la carrera de Ingeniería Textil. Se les va a dar a cada docente. Kamata Radio Nayat Yavina Kapampi Puerto Seractana, 9 de la mañana con 32 minutos. Kamaharaki, Ukainkamastich Amasta Serena Kautharaki, Ukampi Puerto Señani. Tuyo Sauxan Kirina Kauhaita Sipharaki, Tuyo Sauxan Kirina Kahasaraki, Machaca, modelo Sukamautunaka Alhart Ataski, 0 kilómetros Sukamanaka. Katjaya hasta que a nivel nacional Shampacho Alhart Asipurak Autunaka, Machaca, modelo Sukatanga Kiraki Lochtataraki, Sasino Haita Seraki. Y nasa mahaut Hamotakasta, familia Sanatayataki, Natayataki, Ukanakataki Alhart Asipta Sasina. Las redes sociales que te invitamos a www.toyota.bo que te piro en House Abinaca 817-5200 o que te pirusa si no hay así para aquí o managani puncha casi panta hang akport ani pam Toyota oxitoquero un kamata Toyota oxanja autonaco alhat así tamay autonaca si naco hay así para aquí monata marca chirinak como atraquetis autalasi yamunasipta taqasipta humanaka porta faragis maltasiris hanira gahilir irpirisa arshkipana ukampisti yatiavina campis arantarakiñani conocita japa arshharakine ukasti yasta humanakarsiste así para que mojilat kuyakanaka humanaka hanaqi paqtaphatati como se hasta anchina conociatia tascaneo Chasi Sarakiwa ya está ya cayete Ullart Araquiñani, la divina Cajutjequipuniwa, negó que hay realizado un pacto que dijo es un hombre salido de izquierda más profunda de Bolivia y desde hace casi 20 años aproximadamente milita el MAS marcha de mujeres por censo que llega a Orujara este martes regresarán al centro paseño. Y venidos desde Chaparina, hemos atravesado todo el país, hemos visto que expando como durante estos años que han postergado las áreas rurales, señalando activistas Olga Flores. Monata Mercachirina, Kamanikuyakita, activista Olga Flores, Pape Gensta Singaraki, Kayun Piku Hutan Tapharaki, que se Chaparix Toquet Pacha. Acá se Urujara Rupurinta Uxat Kaldanipana, que Chuquiago marca Rupurinta Nipani, Kayun Portasina, Panagahmaita Parakiwa, Hangak Utjaspa, Censo Nacional de la Población de Vivienda, UCA, que 2023 Maran Apasjaspa, Uka Nanakan Mayivina Kajaja, Sasinaco Ashtaraki Ukatjayas, Topanakitap Tapaniwa, que Urujara Uxtoquena, Ukatoya está Kayun Bikutan Tapana, que Chuquiago marca Rupurinta Nipani. Cuando Culiacana Camaquiu Kayun Pujutanta Paraki, Kayu marcha de las mujeres, así no pegaste ni Paraki. Kamatra Culiacana Camaquiutanta Preuxatoquero, y hasta Uxatoqueno hasta Parakini, Sarakiwa, y hasta Kurunakaja, y hasta Valjani Punjutanta Hasiba Cumbre, Uxatoquet Pacha, o Kamantrantanip, Culiacana Guaspetata, Ukama. Y hasta Kayuki pone portani para aquí, asesino hasta para aquí, para que hagan sartani patana el 21 de octubre, Kaisa Beni Marcata, Ukatjachagaña por intane para aquí a Caro, Ukataya hasta Maitañeta, que censo Kautjaña asesina. Hemos venido desde Chaparín, asesino Kalgantatana Gutjaraki, Chapari Uxamarcat Pachahotap, asesina. Kutjamavia hasta kilómetros de Pataina, lleva 306 kilómetros de Kayuki por Hutanta Pataina, igual Heilat Kuyakanaka, o Katjasa para que vaya a Japanagas o Suchatavi Hataseraki,
Tuko suchkatana Castilla hasta Usuntato como que hospital que ambulancia se con acá pichikta jota parak sesina ko hasta parak y que taserakiwa markelet kuya ganakawa como takayu kutant kipana y están volviendo sikat ase parakta sesina ko hasta parak kuinga mastia hasta butki que toxtañani kuya kamari humankiwa yati winaka Koliki Cuyacupana, Mata, Sotopena, Asamblea Legislativa Corognia Mantanta Huejaparaki, Marca Chirina Caja, Miquinetas Securinaca, autoridades, Matan ya, oficiales, diputadas, senadores, Jupanaca, Cachaja, Aga Plaza, Murillo Xaucanca, Niarakiwan, Chitaja, y esto aquí está Huejaparaki. Mapal oficial hay kutokar kutkanin si prima akasenyani desfile hadi kampi sarantachin organizaciones sociales kampiza chakniara kiwa aka senyani casa grande del pueblo kampichina que su caucata para que trabaja ani kanya pataki kaukiteja himiri piri hay kamata ka Bolivia marca sata Trabajo y aquí organizaciones sociales y andan para que ya que van a cansar para que a mawar casa que ya está grande y se sienten que van a cajas o santa mira que usaran tantas y van a curar esa que se puede tener que lo que más ya vamos a hacer aquí yo como soy antes para que no puede ni caja señani casa grande del pueblo que sabe Masaki, lo que más hervirina con el niño allá la familia que se caracteriza con cual hecho con el ya que departamento de la caja está para que la manchita la mana marketing su marca de Araxana de provincia para que también ya para que tan haga con es característica empieza una transmisión y cuando empieza a emprender queja porque para que y a comunicación a nivel internacional y a marcar la casa por también que trabajado como chicaja gusta para que baja trabajo en el chicaja que calambre contra la bandera boliviana o escolta Hari como las personas originario Hari camista para el comanchita que plaza Murillo Cotona Maquitas para aquí la mejora más serena que tiene más mira aquí va y hasta sesión con calando de competencia para que a mi tanja mi chica en bacharuya artista y mira más saha esta tantita para que la comunicación principal que el diseñador se crea en casa tantita para que también sea oficial de tu caja pues hay más carne que la chispa no que la chispa lucha chawa ya espera que nambi lo que más se toca para que la marca chilena casa por ahí para que una jaya que la chilena lo por la saha este número que se toca la Murillo toca en Japón sociales estaba buena Preman porque la persona que ahora se pena a respecto de la tanto y baja tu mesa ahora tiene las políticas jatana autoridades ordinarias autoridades sindicales las que se aproxima el cata por también se recuperó para que accepto que no hermano para revisar la guerra ¿de qué departamento ha llegado hermano? Yo soy del departamento de Oruro. ¿Ya? Sí, estamos acá a escuchar el informe más occidental de la gestión de 2 años, ¿no? Que en realidad se ha demostrado en áreas rurales, también ya existe ya reactivación económica gracias a nuestro excelentísimo presidente, que en realidad los comerciantes, minoristas, mayoristas, también algunos agros que trabajan, que ya tienen por lo menos para el pan del día. Estamos seguros, todavía tenemos 3 años para mejorar, 3 años para establecer 100% nuestro sistema. Oruro, ¿qué beneficios se ha recibido durante estos 2 años tras la presidencia de Luis Arce? Bueno, primero debemos aclarar la verdad que después de una pandemia, después de un golpe de Estado, un saqueo económico del gobierno del presidente, ha dejado deudas, muchas deudas a las empresas de los programas que tenía. Primero, han sido
los llamados a la empresa, se canceló, los proyectos paralizados se ejecutó. Posterior a eso se ha activado los programas como UPRE, que se ha ido inaugurando el departamento de Oruro, varias unidades educativas, también lo que es la construcción para litio, que tenemos la potencialidad de Oruro. Entonces también tenemos las carreteras 2 F31, también lo que es la carretera doble vía Oruro-Chayapata. Está ejecutándose ya, como decía, los programas con programa UPRE. También los dos proyectos que mencioné, el tema caminos ya está, digamos, ya para poder iniciar el bosque de financiamiento, para ya iniciar el proyecto. Muy bien, gracias hermano. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Comentarios que traigan hilatanti, suka kuma kaisa Oruro marca purpanitana, kuma jair na awena khananaka achita tan hapkira kitkas kira kipis así para casarse así hapkira ki oxita ten nakanti. Ayo kama ka khana ksoto kenya sta khajaran nyata ko kichasi kharaki masas kaya tan inkara kuno kachiri abstraction kilometer sa kafa tapache radio topegias khanste atanya pauso ya prugat marusi wasa khara kinyane anija hayo kuma khawayara ki bat khakan hamai ma sesión topes kayara rakchini topens kun hamba khas rakchin sul ke prisa Bolivia marca tu paja el que acá Asamblea Legislativa Plurinacional David Choqueban Campi Abgilir Marquer Prisa Luis Arce Catacora pasar estar aquí ayo kama ukas pawa kuyaka Juana ukatwa kutanis kanyani Campi y atena Campi Kuyakamar haniti yatiski kona pachar artañapa hilir pirisan hanira ima ora uka hotkitech kuyakamar. Karausas kaya tana ni apuni ukama tantit activa aka viceministerio Xafirina Caja ni atunga chikani chispay ni apuni ukama hayu kam tantit apkarak pero amigo suma oficial uka hotkaraki tukamwa kana istab kharakis to kuyaka kwana kuma kwana kasapyo suita kinyane irbirina ka hichaga yas kalyan tapkan es ni astapani hasta ukharwa qalarana hilir market prisan hasta hoy pasesin wa sawaya kharakis to kuyaka kwana kuma kha ukawani atunga chikan pajachis paya kuma kha halu kamania pun tantita tu teskara Waliki kuyakamari kuna picheras chini kurangatsi tiankata ukatsi es khananjas karagia marka chirinakar Komatwa kuyakamari hupasi atia singaraki chukia gumang markat pacha Haniwi atiskite sewa ichakama kuna pacharus arstani hilir perisa uko hani atiskite sewa Tkhaya hasta chanis aparaki sewa kaha 10:30 ukharu archispa uko yesto kamar hamo tataski sewa kha ukharpone chispa kaine chine ko saneraki atiskite Kuna pachari archine guataya esta upan aruna kapsistas kanyani kutu kharok marka chirinaka aruna harakin hausantani phatasa y esta ñawqana estas karaktana mal kullakana ka upanakasa sikint arakini hilat kullakana karu esta usina waliki iskiti hanicha ukarsta vipajas asina pakuna may archine aga lora vinaga phatas ki uschine ko hani uschine kuna gatse yati asinip karakimo hilat kullakana ka Como que vi hasta ya te vine a casa utjaraki, yo que hago manjamarkat pacha. Ratuki uruna casa marana casa halaki, preña wapa maram pirna paraki, goti hasta kamakim samaram piste. Tukte eja pakirakini, erna kabinaksa. Como tú ya estás en la cabina campista saranta sipki. Acá Santa Cruz marcan ateste acá Chuquiago marca San Irpirina Casa, Santa Cruz marcan San Walta Vina Kutkiti, como traca Manuel Vina Kutki, o que traca Taipit Pachawa y hasta Opaja Pamaran Pantano, que traca se Archines, así está Sapharaki. Como aquí ya está, ya te viene Casutjaraki Manata Marca Chirinaka, Chesti Kitina Casa, acá Juantane Paraki, Facebook o Taipita, o con Agatsa ya está, Uyartas Karakiñani. Walhila tanaka yasta qilqantani pharaki aruntasi pharaki yasta nayaha waliki usasin aruntasi provincia ha rusasina hi sokomapi ayus pichaha wamana qaxar khaya marcaro aktayga kan qipar haraki ukatha yasta ukat wawana khani armas karakiti ukat panaga yasta arunt apkheno nayaruntasi bamaha arutedejaro hikat asi provinciana asesina Como estaron tañane, lata Grover Fernando Quispe Tinta, Jupawaya estaron tacineraki, saludo desde Oruro, Susina,
Yuspagara hilata humaruka kipkaraki aruntaniphamu gatja jallalla asesino. Jallalla hilata Grover Fernando Humarusa. Guatsima Inisten Germán Lascano Urros Juparaki Siva Censo 2003. Un censo 2003, nadie quiere golpe, no mientras masistas. Para que entienda cómo todavía está en Paraki, Gilatana Casa, Maini Gilata Ereneu Maita, Jayaya hermana, un saludo de aquí, desde provincia de Los Andes, municipio de Laja, comunidad Guayanquiri, siga adelante. Yus pagara Gilata Ereneu, pues como mataron tener aquí que esa provincia de Los Andes, municipio de Laja, comunidad Guayaquiri, Uxatoquet Pacha. Maini Cuyaquita Digna Colque Tantani. Hola, buenos días hermano, un saludo desde Brasil. Que sigan adelante y mandar saludo a la provincia Pacajes, a municipio Caquiavire, a mi querida papá Mauricio Colque, para mi querida mamita Felipa Tantani, para mi abuelito Benjamín Choque, atentamente Digna Colque desde Brasil. Chao, chao hermanas, sin Dios pagara. Gilate en esa manchita está provincia Pacajes, Uxatoquena, municipio de Caquiavir, Uxatoquena, San Wajicat Asiraki, Puchama Aruntantama, si va que Puchama Brasil, Marcat Pacha Aruntantama, Monacita Pabril Aruntasi, Mauricio Colque, Coquipcaraki, Monacita Mamitejaro, Felipa Tantani, si Ugatjauca Kipcaraki, Hachatata, si va abuelito, Benjamín, Juparo Benjamín Choque, Juparo Saruntaraki, Comata Cuyaquita Digna Colque, Jupao Aruntasini, Kaisa Brasil, Marcat Pach. Como Barjani Gilatana Casa Intasinipre, Kilgantanipre. Como se mani Cuyaquita Rebeca Carol Choque, Juparon Teneraki desde. Saludo desde comunidad Uncura, de gran salud a mi familia Choque, sigan adelante con su lindo programa. Yuspagara Cuyaquita Rebeca. Masa Yuspagat Atarakit, Arun Atarakit, Wakip Karaki Hilata Demetrio, Jupasa Valaski, Usacienza Arun Tasinaraki, Kamatual Hilatanaka, un chita redes sociales, Kutaipito Intaxto, Gotias Topanago Kataipitza Arun Tasinepharaki. Kamaki Hilat Koyakanaka, Ukarun Tabinakambis Arun Tastana, Wal Hilatanaka Wintapharakstu, Haya Markat Pache Hilpach Wintanepharaki, Kotoya está Mainiches de Arun Tarakian Hilatanakaro. Gilata Hugo Capcha, Jupa Jabalí, que se sinuaron Tasinaraki, Maini Gilata Miguel Ángel Mamani, Jumasa Gilata Arunta Taraquita, Macutimpi, Gilata Miguel Ángel Mamani, Jupasa y Estabali Kipuni, se sinua Pasabali Punan para Nagambisa Tasiraki, Jupanagasha Arunta Taraki, Manata Marca Chirinaka, como aquí usaron Tataski, con Apachero y Archini, Gilir Irpirizasa, con Agas Hansteas Nipkarakima. Ñawaya hasta Kurunaga Hamali Guardia Sukanakampi Moyun Tato Kamakiwa Asamblea Legislativa Xutokanakana Walhamar Kachirinaga Uxant Apri hasta Kamaraki Wainta Ukanakas Aptataraki y hasta Opantalunan Hakochumpani Guadwairu Punchuno Chantat Hakosambre Nashatat Kamapru Panagas Hilat Kuyakanaka Bandera Shaptata Vipala Saptata Kamaki Uxansa Panaga ya estaba le pon suyanta sipkaraki con apachero y hilere pirsas mistanchini con gatas kansteas karakiñani como vale focanta taki wanchit pachanja acá plaza morillo xtoqanakana xtoqanagatsa y hasta ya tiene parakstaniwa kuyakamari pajni ya tian haraki huichaste kuyakamónica humasti ya tiene rekamay kamsaski samarka chirinakaja valit suyanta sipku xtoqina kun hamakiski saukanagats ya tiene rakstani Hilata Vladimir, Jupaste Ukakipkaraki, Yatian Stan Hilata Vladimir, Jupajañaba y hasta Yatiavin Acceptat Aneraki, un campisañaba Sarantaraquiñani. Kamaha Hilata Vladimir, Jupawa y hasta Chukiaguman Hamargangaraki, Jupawa Yatian Rakstani, Ukanagatsa, Yathatas Karakiñani Monatamarca Chirinaka, como Valipun Cantaraki, Valhilat Koyakanaka, Jotaparakwacha, provincia Tokanagatsa. Ukanakatsa y hasta Puyakamari pasar script anipharaki ya kapanaga está imonaptarupa sasino asapharaki ya kapanaga vaina nagasti saraki wananaka yanapta monapta kuru haniki kuna yanapta wisutskite provincia tokanakana sasina Ukanakatsa estas karakiñani chekucha katoktañani Hilata Vladimir hupachukia goman hamarkangaraki Hilata Vladimir humankiwa yatiawinakampi
Al diputado nacional por el MAS, Héctor Arce, Jupawax, Fiscalía Departamental de La Paz, Xatoteruaz, Baja Partawayi, Pahuaca, denuncia penal, Baja Portawayi, acá legisladora Miriam Martínez, Jupa contra. Ante la Fiscalía. Como es de conocimiento del pueblo boliviano, la bancada del movimiento al socialismo ha sido dividido, fracturado, y lamentablemente tenemos que decirlo. Nuestro hermano Lucho Arce y David Choquehuanca han sido los promotores, autores de esta división. Hoy estamos casi 50-50, y así no puede trabajar la Asamblea Legislativa Plurinacional. En virtud de que hemos visto y hemos sido testigos de las irregularidades que se han cometido para elegir a la directiva de la Cámara de Diputados, es que hoy los colegas diputados estamos presentando la denuncia penal acá en el Ministerio Público por el delito de usurpación de funciones contra la vicepresidenta, ex vicepresidenta Miriam, quien de manera irregular e ilegal reinstala la sesión para elegir a la directiva. En esa sesión, lamentablemente, han traicionado al pueblo boliviano, han traicionado a la militancia del movimiento al socialismo, porque en esa sesión se han dado el abrazo, los besos de hipocresía con nuestros verdugos. Coteo, han votado en un... It's not until you fall that you Ukamato ayasta Hilata Vladimir, Hupasa ayasta Yatia Singarakina, Kahachukia Mankamarkat Pacha. Ukamato ayasta Kampia Tivine Guthane, Hilata Vladimir, Yatia Singakita, Yuspagata Tata Sataraki. Ukamato Yatia Vineka Hutharaki, Chukia Gomankamarkat Pacha, Kamsa Presa Diputada Sankirina Kaha, ayasta Payer Tajat Hamakiwa. Komata Chihlavina Sutjana, Yakipaja y esta caja presidente que te han dicho que diputado en el Patereja asesina, se promene el Yachil de Separaki, otra caja presidente Freddy Mamani Hupasi, Haniwa asesino a Saskaraki, con Yachta Vinegutki, hasta que se tocan a Sakansia Siparaki. Anchit Kama Wale Pocant at Taponer Chukiago Marca Saja, Valhilat Kuliakan Proxers Porinta Paraki. Sataya Stañapa Mariana Taraki Hilary Pirisa, Ukat Istañataki, Komataya Staka Kali Soxotokanagan, Walipant at Tapuni Markachrinaka, Havalponso Yanta Sipkaraki, Hupana Arunakapi Istañataki, Chura con Hayart Rakchino con Akaya Stakantañataki. Komaki Hilat Kuliakanaka, Pachasa Hankakipon Halaraki, Kinkamasti, Radiona Yati Vinakapam Portasiani, Guatuakut Singani Campi, Yati Vinacampi. De la carrera de Ingeniería Industrial de Alimentos. Estoy a cargo de todos los centros productivos, la principal que es panadería, cárnicos, lácteos y cereales. Nosotros aquí formamos a los estudiantes con el fin de que ellos podrían hacer su formación académica de forma práctica, tanto de forma industrial, siempre y cuando revalorizando, conociendo los conocimientos, la filosofía de la universidad, que son trabajando con nuestros productos andino-amazónicos. Por ejemplo, en este caso nosotros desarrollamos una planta de panificación con todo tipo de harinas integrales. Por ejemplo, cuando hacemos los panes, hacemos pan de quinoa, pan de haba, pan de soya, de tarwi, arveja, haba, así con el fin de que tenga más aporte de valor nutritivo. También nosotros como carrera, como somos una universidad indígena, siempre manejamos la filosofía de no mantener ningún uso de químicos, totalmente ecológicos, naturales, y obviamente utilizan todas las técnicas industriales, los conocimientos científicos. ¿Para qué? Para que nuestro producto tenga mayor tiempo de vida útil y sea más nutritivo y más valorable. Somos unos indígenas Tupacatare que aquí trabajamos
de manera internada. Entonces, por lo tanto, toda la producción a diario que se produce de pan se queda directamente para el consumo universitario y tenemos una cantidad excesiva que hacemos una comercialización interna en aquí. Normalmente salimos a los mercados de aquí al lado de Huarina, Batallas, más que en la carretera. En todo caso, los propios compañeros administrativos nos hacen la comercialización. Tenemos una planta capaz instalada que son 8 quintales diarios. Nuestro proceso inicia lo que es aquí en nuestro almacén de materia prima. Una vez que se hace el pesado de nuestra materia prima, pasa lo que es al amasado, del amasado pasa, depende del tipo de pan o del tipo de producto que estamos haciendo. Bien pasa por el sobado o directamente pasa lo que es por el formado de la galletera. Una vez formada la galletera pasa lo que es nuestra cámara de fermentación, ahí se controlan todos los tiempos, temperaturas, presiones, directamente pasa lo que es al horneado. Todo el proceso tiene un tiempo de 2 horas. Desde el momento de inicio hasta el final, en 2 horas el pan ya tiene que estar totalmente cocido, embolsado. Una vez formado pasa a la fermentación. La fermentación es una fermentación seca porque como esto pasa directamente con el fritado, esto ya no entra al horno, directamente son fritos esto. En aquí hacemos justamente todo tipo de productos panificados, esto engloba lo que son productos panes, masitas, queques, donas que son horneadas. Justamente ahora para la época de Navidad vamos a empezar a producir lo que son los panetones. Aquí no, están fortificados con harina de quinoa, no podemos trabajar con el 100% por el alto contenido de lo que es de la saponina, de un poquito de jaramar, todo eso, entonces tienen lo que es fortificado con un pequeño porcentaje de quinoa. Mi nombre es Daniel Ramos Quispe, estoy haciendo mi pasantía y egresé yo y terminé. Sí, estoy haciendo mi pasantía aquí en el área de panificación. Lo que hago es lo que me ayuda a hacer pan, todo lo que la galleta, todo eso, todas las masitas, sí. Mi nombre es Dara Mariana, yo también estoy haciendo pasantías aquí en el área de panificación. Nosotros nos encargamos de, más que todo, supervisar a los estudiantes en el transcurso del proceso del producto, lo que es de los panes, de las galletas, que esos son los que más sale a la venta. Acá pasamos con 30 estudiantes y también a la cabeza del ingeniero William Flores, que está a cargo del área lo que es cárnicos. Nosotros acá en la planta realizamos lo que es diferentes productos. Más que todo cabe recalcar lo que es, realizamos productos, se podría decir 100% ecológicos. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los chorizos, que recién estamos envasando aquí con los estudiantes, que ayer se ha realizado lo que es el proceso de embutido. Entonces hoy estamos haciendo lo que es el envasado. Entonces aquí tenemos lo que es el chorizo, aquí también tenemos lo que son las hamburguesas. Tenemos más, realizamos más diversidad de productos, lo que son los ahumados, por ejemplo, del lomo ahumado, pollo ahumado, recientemente lo que hemos innovado acá en el centro productivo. Pollo ahumado, salchichas, mortadelas y tipos de chorizos también realizamos. Con eso estamos abarcando aquí en el centro productivo juntamente con los estudiantes. Tenemos lo que es la cortadora. Esto nos sirve lo que es para cortar lo que es queso de chancho. Acá igual nosotros realizamos ese producto. Es igual que la mortadela y nos sirve para eso esta maquinaria. Y luego tenemos lo que es la moledora para el proceso de molido, para lo que es la elaboración de... Puede ser de hamburguesas, de todo tipo, lo que son los chorizos, salchichas, mortadelas, para eso utilizamos lo que son la moledora. Acá tenemos lo que es nuestra maquinaria envasadora al vacío. Por ejemplo, acá tenemos este producto que está envasado al vacío. ¿Qué significa envasado al vacío? Es cuando nosotros realizamos el envasado al vacío, es cuando no tiene aire. El producto, o sea, envasado al envase, no tiene aire. ¿Esto para qué? Esto tiene el fin de que no se contamine y que el producto tenga una larga durabilidad. Esto más que todo lo utilizamos para hacer la mezcla, lo que es para la mortadela, la salchicha, para todo eso. Su capacidad es de 12 kilogramos de este equipo, es llamado cúter. Aquí también tenemos lo que son los productos, por ejemplo, chorizos. Estos son los ahumados. Pollo ahumado se hace en lo que es el horno ahumador. En eso se realiza. Recientemente lo hemos innovado. Aquí también tenemos lo que son las partes, que recién lo vamos a sacar a la venta también. Yo vengo lo que es del municipio de Caranavi, de la comunidad Río Mercedes.
Lo que me ha llamado la atención, lo que es de esta carrera de Ingeniería Industria de Alimentos, es saber más qué es lo que contenía un alimento, un embutido. Y mi sueño a más allá es pues ayudar a mi comunidad, siempre y cuando dándole un valor agregado a los productos que hay, ya que en el municipio de Caranavi es lo que hay en más exceso de producción, es el café. Eso es lo que yo quiero innovar y dar un valor agregado, y también así ayudar a la comunidad en la parte económica. De la carrera de Ingeniería e Industria de Alimentos. Estoy a cargo de todos los centros productivos, la principal que es panadería, cárnicos, lácteos y cereales. Nosotros aquí formamos a los estudiantes con el fin de que ellos podrían hacer su formación académica de forma práctica, tanto de forma industrial, siempre y cuando revalorizando, conociendo los conocimientos, la filosofía de la universidad, que son trabajando con nuestros productos andino-amazónicos. Por ejemplo, en este caso nosotros desarrollamos una planta de panificación con todo tipo de harinas integrales. Por ejemplo, cuando hacemos los panes, hacemos pan de quinoa, pan de haba, pan de soya, de tarwi, arveja, haba, así con el fin de que sea más aporte de valor nutritivo. También nosotros como carrera, como somos una universidad indígena, siempre manejamos la filosofía de no mantener ningún uso de químicos, totalmente ecológicos, naturales, y obviamente utilizan todas las técnicas industriales, los conocimientos científicos. ¿Para qué? Para que nuestro producto tenga mayor tiempo de vida útil y sea más nutritivo y más valorable. Somos unos indígenas Tupacatare que aquí trabajamos de manera internada, entonces, por lo tanto toda la producción a diario que se produce pan se queda directamente para el consumo universitario, y tenemos una cantidad excesiva que hacemos una comercialización interna en aquí. Normalmente ya viene capaz de portaceractana, tuncalvo payat jañawa kimsa katana campe jaraki, 10 de la mañana con 3 minutos o camarje chastich amaita sirena gotjaraki, o campe portaciñane. Tuyo saksangirena kawhaita sipharaki, tuyo saksangirena kawsiwa, y hasta machaca autonaka alhart ataske, 0 kilómetros ukama, ukatja sarakiwa. Takpacha, takichakan alhart ataske, se va a nivel nacional, tocan pacha alhart ataske, autonaka, nuevos modelos, ukanaka hangaki, loktataraki, sesina. Inasa maha outmunsta familia msanaktañataki, ernaktañataki, ukanakataki se kokipko alhart asipkarak, sesina itasipharaki. Katjasarakiba, que en redes sociales, que te invito a entrar siwa mantaparakisma, www.toyota.bo, que te invita. In-house Abinaca 817-5200. Kurshausan Tarapitat, Sasino Haita Siparaki, Toyosok Sankirinagaha, Valipuna Autonaxa Alharta Siparaki. Chistilla Kachamaisteri, Banco Solok Sankirinagaha, Haita Siparaki, Banco Solok Sankirinagasiwa. Llaqam tabina campi sarant ataskaraki, yakutiri marat nakataki, siwa yasti llaqam tabina campi, walich amampi, ugatjayas tamanakas qalqasit sait asip, tukanak emasiñataki, ukanakata yasti amaisataski, ukanakata yasti llaqam tabina cam sarant asipkarak markachirinakaryanaptañatak, sasinakwa banco suluk sankirinakas sait asipkaraki. Kumakiw yasta yativinakas utjaraki, pachasti hankaki ujalaraki, ñawa tunka alba payat japusik atana campe chasti ma reportaje bakistaneraki kullaka Carla Jupaja y hasta ukaru istarakiñani ma reportaje markachirinaka kuruja walillaktataki pjiwa provincia toqanakana jalluhan por hatqiti sasina choqisa tatanaga senas wainchqchini sasina ugatjanairasti kunhamanasa sarabinaka amtabinaka provincia toqanakanja Kuanagat vaya hasta Culiacán, los pajos aquí están aquí. Como tú estás ñani. Hichamanja aruskip ora kiñani wa kasekia suksato kinagata. Ukata kija yathat atana kampiwa aruskip awayaraktana.
Nairjapa chanakaja hilanakulia kanakaja kun jamasa sartap jarakiritaina kunapa chateja wali wañihtawinaka sequía sukanakaja utjawai ukaja yaqipa markachirinakaja inasa waliyak atay qatasiwaya pjarakstana wañaru satan tatawa taqikuna huirasa uñhasiwaya jaraki sasinsa arsusiwaya pjarakiwa ukatakija hilata Juan Espinosa jupampiwa ruskip araktana jupaja hachaq asiwayarakiwa haniwa awasiruja por hataymonjiti Sasinwa kamatar suwayeraki. Chama de una sudas ka hajagi sudas haisha hutawait autopatsut akam ke lupin kha kam date dos chora ukhat aik banai hangat tanik banai sasawna kwal yusat mai kumana ka tagis akam akan rawak taptape umana kas kulya kwali suma ku yusat urus armas matebnas kam urus armas mais tai akam ne kam utak pa hunpat misna hunpat misna no ka kulya ka kulya mis no ka wali jis ba kulya ko istawais kulya Sequías, Wañihtawinaka Utji Ukaja, autoridades originarias, Tata Mama Kamaninakaja, Walim Unhtasip Harakiri, Ukamata Wasiru por Hat Eñataki, Sasinwa, Kamatar Suyakipu. Wacher Han por Gaga, yes, Haranda Waya, Kaukas, Urpok, Unchokot Nanaka, Kaukas Makulun, Urpok, Mistas Kega, Kautan Saraya, Kautan Kimsap Isun, Kimsa, ya, Kim Pesinha, Mayaha, Awasir. Maya chis, maya huip, ya, kuat untanya ukah, yang kuat ukundas kau ni dah, awak seru mat, ukau cak, ukata ke Ispanya ma waina, ma yukali itu Ispanya kudu han ukau yukali ukah, larurinya pau, han sekserinya pau, ya han untas ukah utanya, ya, han yukali untas semua ukau, mam kasar tak kasar, ma putih umway haruen, ya tukam, tukar cak kau utan ukah, ma rayus kau ukau utaru, kau hait kanya, kau hait kanya bicara kau utaru ukah, han perhat ke ukah. Kau bicara, bermai awasnya boleh katakan, hanik ini aku pasir kut ini aku warkai, halu kamu lorenya, hijau tempat kan, hanik kita am jerut kit. Hilata yathat ata Romaldo Wanka jupa kananist awayrakiwa. Ya kanyaha wakisiwa pachama masaru. Ukamata awasiroha pur hat anyapataki. Sasinu akamatar suwayraki. Naira pachana kanay unihwaitha. Han halyo khalhat kheha. Panagama kiwa sartasipkha. Achachilana kautha. Kolyona kana. Utiwa halyo uma. Chichiuma. Ukhupiuma. Chaja kunamos kapanaira jual panagaja unikipta sipjerenja pau saranyapa kaukirte jual suma sarabinike sum sarnajma comunidad pinja popene saranyapa sapchikataja chuyuha kechasita recién casado kana kau saranyapa sin kotja ma yatrina campe kitanda kita sum chakachapja kupana kau suma chakachapja pau sarani pampi kham sarapan kotja yatinya pa untanya par kaukir hal saptanini anchaj mondasa haluma pantesi par Kispawa chichiuma sapa provincia na ganut hima Colyonacana Pampanginsa halu katapania osasin chikatana ka kotana gat absune pharaki uka sarabin unihanyarki uka ukats aptani ukakam yas ukama aptanipre ukatha poriapre ukachelta phanyap cheqtapre niya aptasinki nyachikanki hanko hanirasa kharbachawa halu khalakhat yas khamporeja ukanakas wakisirki wakah loran churonaka ukatekeja existen autoridades para que operen esta paña comunales para campi ukataypinka amautilanaca taaqechuimampi sumyat khatasawakanaqa amnaqañaraki mayni hilataqa qanancha werakiwa ayununaka wakisispan lurt'aña qullupatanakaru saraña sasinwa kamatar suwayraki hande una hamajet vale fuerte uchalope oka ayun lord asiña kama haqeqkunaman hanwali huchada haraktano mayuna ayun asiña taqpachan reunión autoridad general opanaqa organista phaspa mayhorawa kama ma de unionana taqpachas ayun as qullupatanakamba ayun as diosar perdón as nauk celeste pero mayhaje tiempo walkan pe ta reuneo kama Ukamahata qinisa mayash tapt'asipqañan hilanakullakanaka sarawinaka sarjama sapaqata provincias toqinakanqa amt'añani pachamamasaru ispallanakaru llaqt'apqapuniñani ukatjama askiachuqt'awinakaqa utjañapataki ukharuja humanakawa aruni hapharak Yospagata tata koyaka Carla, Bakistankiri, Ukamatuama reportaje Uxabak Tayaneraki,
y hasta basur shukat arushkip askantana markachirina campi hilata Clemente Jupampisa pasa sarakiwa kama y hasta lupeja valich amani pone sesina lupeja vali pone lupintre ankarus kontañajiti sesina Kutra sapriwa que tienen que tener energía hilira octeicana capki con hamsa hels por hat apgeri ñao está parakta y hasta collo patar saraña que sapia esta niña y hasta ukankiwa y hasta hallo chichi hui piukana kabsi y hasta kutaps niña kut kauka que te kan lora vine su carport ajaña sino kanestaraki Kama hilat kuyakanaka sarabinaka guthaski akurunaka ha provincia tokanaka roja lo manakar mistqañan ayuno sukanakampi kuatakuwa haljus por hatjas pasasina sapharaki llaqpanaka sarakiwa kuroja y hasta saphiwa kurunaka ha lapaqa paxensanja y hasta lupipani lupendaskir haneuka ha kunaki sasina guti hasta llaqpa sarakiwa Dulce andoro por hatgere, sin su ganera catas por hatgere hallox, sino saparaki, corona gahaniki ukomak saranta tagi tu karhama, un catva y hasta saranta samonata marca chirinaka, como esti y hasta mistaña de mayun su canacampi, yaquipa provincias, yaquipa comunidades, su canacanaña como saranta paraki, hay una su canacampi, guatran dinamita, teste pitardo, dinamita su canaxual punto coreas paraki provincia tocanacana. Hallo señataki esto toqas hangot hallos por hatanis babais asina utwalhanis apharagi choqena gasti bañar satanta takiwa y hasta gotha bañanja khols kharakiri chhay sin sapharaki gotliaqipanaga hasta hacha choqena gago expire halta ya poco mesat ase pregunticha kam hallo go kaga destaca baña go kopayar qalhta go bañkhiri got interpechig satanta asqancha sin sapharaki Manata marca chirinaka o como que provincia toquen jamasitas na suksa toqet managa samuit animana pas amuit ani pas ma kha pachana ka uthaskarak ko taipin samuit ani phata ko tseñawa ashtarakin hilir pirisasa ko hat janin stataski sewa ka 10:30 chino kai 11 pone arsurakchine Karu ya sta unya kiptataski sasina sapharaki ko nagat 7 kama o kan kamasti Kama pachito ketwa arusistana ukarangata istañani amoit anipata hilatanaka amoit anipasma kubiniga shawshan anipasma ukama yasta nanaka hakamayuno pisaranta sipta provincia jana sin laqapanaga sarakiwa autoridades ukanaka hanipashman qamireji te residentes ukaji yasta tanta cheviru que port anepji ko tanta chiu toktatste kichukiyagu markaru ki utkhapara ki sasin sapara ki watham Panagayos pecha jamás dirigente ko hane macho kaya puni que esa provincia toconacana que costumbres o comporteri que porta aparaki gotani ya tip que te rías panagaganga sipki to kamanaga sutharaki la kepa provincia nakana sa suma hilire o que nes pach per kama parakchi WhatsApp para que no ma dirigente temat que kaga Conoce teja posiciones con punch hanaps tas hanyapata sin punchon pachiquiña punchon pachasana cañaps sin a cargo tuqueña cam chakuro haneo kama que teja esta provincia de Ganacan Araxana Casip que provincia sporif hotar poripre con punch hasip o tanta chivina garusar taparaki hasta tanta chivituk tasaja punch tats tasha pro kama y goto kama hot pro kama y costumbre na hot haraki provincia tocanagans con agatsa y hasta Manaka uksatoka samit ani pato componente que hija ni chukama karaki uksatokanagats. Kamasti hilata Felipe pachahanga kiuhali ko ingamasti makocheta vistas nasti khatra yasta arunaxistas karakiñani ukatha yaqaparan amit ani manas pokat samit asnip karakit kamaha pachasti hanga kiuhalaraki tunka alma pachat khañawa tunka pusini kathana kampeje utokanagats yasta makocheta bempe ukatha Con ella te viene cautchine, con auxiliar tañani, o carojas harakiñan aruna capa, con a pachero pone arachine. Y esto pajama hora chino, que hay media hora aquí chino, que quiere que va a estar aquí, ni que te pechajiliri, nerja expresidente o marachuca, pa hora, kimsa hora, pa lirene, que te chagan aquí, chau como caraquinet, con el gatsiatis que yan. Checuchama, cocheta empiezan tañani.
hilata hiliri sulkiripiri David Chuquibanco pues mantrantjaraki uxan jamal hilata kulikanagam compañtata como este año hilata Felipe. Que poco a poco se constituyen en la Asamblea Legislativa Plurinacional para instalar esta solemne sesión. Legislatura 2022-2023. Es el parte que eleva en estos precisos instantes la Guardia Indígena Originaria Campesina, sus tradicionales bastones de mando, acompañan al hermano vicepresidente constitucional del Estado. Estamos viendo imágenes de lo que ocurre a esta hora en Plaza Murillo, en este programa especial de 2 años de gestión del presidente Luis Arce, en estos actos protocolares que se han instalado más temprano. Muy bien. Primero con una ceremonia interreligiosa en la que el presidente Luis Arce hizo una ofrenda a la Pachamama para agradecer todo este tiempo. Vamos a volver a nuestra unidad móvil para ver los detalles, además con esta imponente imagen de la sede de gobierno a esta hora, en este informe de los 2 años de gestión del presidente Luis Arce Catacora. Los rojos están presentes. A nuestros hermanos mineros, que poco a poco también se constituyen en esta histórica Plaza Murillo. A nuestros hermanos de las comunidades interculturales, todos somos parte activa de este Estado plurinacional de Bolivia. Una fecha bastante especial. Hoy celebramos 2 años de la recuperación de la democracia, de la reconstrucción de nuestra economía, en el marco del desarrollo sostenible, en el marco del desarrollo plurinacional. Y hoy nuestras autoridades, encabezadas por el hermano presidente Lucho, el Pacto de Unidad, las principales organizaciones sociales de nuestro Estado, celebramos esta gran fecha. Observamos ya el saludo del hermano vicepresidente Gilata Larama, David El Choque Huanca Céspedes. En algunos instantes más se instalará esta sesión. En la conmemoración del 2º año de la recuperación de la democracia. 2 años de gestión de gobierno, donde unidos estamos saliendo adelante. Este 8 de noviembre estamos cumpliendo con el compromiso que hemos adquirido con el pueblo.
Hukamatwa esta Plaza Murillo Xutoqensa Qallant Askaraki Xutoqet Hukampi Yatian Sani Kullakamari Mari Humankiwa Yatia Vinakampi Kullakamari Hupawa Yatian Erakstani Hupawa Anchita teléfono Xutoqengaskana y esta Hupawa Yatian Sani kun Hamasa Xutoqet Ñawash Taraki Sulkiri Piri Sapanarenga Bistañan. A los invitados especiales, organizaciones sociales, pueblo boliviano, a los hermanos que nos están viendo mediante redes sociales, nuestros hermanos que residen en el exterior, también un saludo con mucho respeto, un abrazo a todos ellos. Hermanos y hermanas asambleístas, se ha convocado a esta solemne sesión a objeto de instalar la primera sesión de la legislatura 2022-2023. Para el efecto solicito a la hermana diputado, secretaria, verifique el quórum reglamentario en la Cámara de Diputados. Gracias, hermana diputada secretaria. Hermano senador secretario, por favor, verifique si existe el quórum reglamentario en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, hermano presidente. ¿Existe quórum reglamentario en la Cámara de Senadores, hermano presidente? Gracias, hermano secretario. Contando con el quórum reglamentario en ambas cámaras, se instala la primera sesión ordinaria de la legislatura 2022-2023. Hermano secretario, por favor, dé lectura al orden del día de la presente sesión. Muchas gracias. Asamblea Legislativa Plurinacional, Legislatura 2022-2023, solemne sesión inaugural de la Legislatura 2022-2023. El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Gilata David Choquehuanca Céspedes, convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a la instalación de la primera sesión ordinaria de la Legislatura 2022-2023, a realizarse el día martes 8 de noviembre a horas 10 en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el siguiente orden del día. 1. Inauguración de la legislatura 2022-2023 a cargo del Gilata David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 2. Informe de gestión del hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, 7 de noviembre de 2022. Eso es todo, hermano presidente. Muchas gracias, hermano senador secretario. Hermanas y hermanos asambleístas, además de inaugurar
el inicio de las sesiones de la Asamblea en la presente legislatura, el hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, debe presentar su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de conformidad a lo previsto en el artículo 172, numeral 12 de la Constitución Política del Estado. Para el efecto, Las imágenes corresponden a lo que ocurre a esta hora en la primera sesión de la gestión 2022-2023 en la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Es la primera sesión ordinaria en la que, como acabamos de ver y escuchar, el presidente nato de la Asamblea... que necesitaba un préstamo, encontré por internet una supuesta... Mientras el presidente del Estado, Luis Arce, se traslada al hemiciclo para, en esta jornada, emitir en el punto 2 del programa previsto para este 8 de noviembre, en esta primera sesión ordinaria, el informe de los 2 años de gestión de su mandato en el Estado Plurinacional de Bolivia después del proceso electoral del año 2020. Un día como hoy, hace 2 años, el país encara un nuevo tiempo de transformación y sobre todo de recuperación de la economía, de la democracia, de la reconstrucción de un Estado que además se ha logrado constituir en un referente para la economía del mundo. Claro, lo que estamos observando en este instante es justamente a lo que estará sucediendo en unos minutos nada más cuando esté dando inicio a lo que es la primera sesión ordinaria de la legislatura 2022-2023 en la Asamblea Legislativa, como tú ya lo estabas manifestando. Y claro, debemos recordar además, Ariel, que desde tempranas horas de la mañana son diferentes organizaciones, sectores sociales, juntas vecinales, la población en general, niños, adultos, adolescentes, entre otros, que se dieron cita en lo que es Plaza Murillo, no solamente para lo que es la ceremonia ancestral, ¿no? El agradecimiento a la Pachamama, sino acompañar también al presidente del Estado en este acto tan importante. 2 años de gestión donde además se dará a conocer en diferentes aspectos, en temas económicos, en justicia, también en salud, educación, entre otros aspectos. ¿Cuál ha sido el avance que se ha tenido en el transcurso de todo este periodo? Y ahí estamos observando justamente lo que está sucediendo. Escuchen. Agencia del Banco Unión, Diaconía, Banco Central de Bolivia y a través de nuestra banca por internet. No pierdas esta oportunidad de adquirir el mejor bono del mercado. Encuentra en algunos instantes en nuestros canales de contacto. BCB, comprometido con la saldrán de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hola, Mauri, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Te cuento que acabo de defender mi tesis. Los atuendos además que identifican la plurinacional de nuestro Estado. Bueno, para la protección de tu tesis te recomendaría que en la comisión designada. ¿CENAPI qué es eso? Es la entidad que encargada de hacer presente la invitación de tesis y en algunos a nuestra primera autoridad de Estado. ¿Tiene oficina en el Alto? Claro, sí tiene. Si quieres te llevo. Por favor, Mari, vamos. Y serán escoltados.
Soya.
Siraktan chakucha y tía viene campi cuya camari humanquio. Cuya camari. Kamata kuya kamari chakta kiwa señalo kana kasamankio. Arakini, presidente del Estado, Sisena, Saweja Paraki, Asdukat Chaha, Niaraki Parakaha, la Comisión para usarse como Adukat Parakaha, la Casa Grande de Pueblo, la Bihari, Adukaroja, Asamblea Legislativa, Corriban en Catalán, Zapatas, Cuando, Shrimar, Saha, Arstar, Usarse, Catalán, el presidente. Senado Nacional. Con esta promoción ya no tienes excusas para conectarte a... Kiri di kamari, ada kamai kat kaya subsnya awera di kamacak. Dan sesuatu saya cak kamanci kita sekarang beri cak sudah dengan instantannya jilian algebris aninya bisa maka berbeda kompisaran kita sekarang di Hichuru Kanaka kondisinya rakiwa organisasi sosial sukses dengan tas juga taman bisa harus kita berhati keruha dalam tidak pas kemarin berkata elah betul kampi wakilan kampi dan khamsa arstani kahmat kecilina khamsa sikarakisa yukan katwa lihat khatanya kiwasakten kama inas halbi mas cukup setem cukup istiqomah dewa konate senyani kha kita WhatsApp uksakai vistas karakter kama líneas telefónicas sukana kasukama kiwa anchita vistas karakter dari kama kita suitas kanwa ada tema marka cirina kasak sebutan suyarap ada mereka banding ada kemudian ada kama apa suyarap karakter supaya senyani kupana karu pana kasau kana kasukama maya karakter pana kafual apa ni kupana karakter hermano para radio San Gabriel de dónde hemos llegado hermano de dónde hemos llegado bueno hemos llegado a la provincia de Chiraví a celebrar los 2 años de gestión del hermano presidente. ¿Cuál sería la posición suya? ¿Cómo ha trabajado nuestro presidente? Bueno, hasta ahorita he visto que ha hecho buenas obras sobre la paz y también a nivel nacional hay diferentes trabajos que se ve notando
Y yo sé que más adelante, al terminar su gestión, va a cumplir muchos objetivos que se han trazado en su campaña. Bueno, gracias, hermano. Hasta luego. Bueno, como Gilates hasta hoy de se toquena, ni oponiwa ma sesión o campus y añataki na nakajoyata, se baja kaisa para que te ingas un trapeto en no era quitan hado nueva, se tanto para que tuviera Juan para que para que se toquen Matapela, también voy a para quitar Muy buen día, para realizar también de dónde son ustedes de tu organización, hermana. Del Alto. Del Alto. Luego entraba nuestro presidente. Un progreso, ¿no? Ya. Proyectos, hemos visto cambios también en la pandemia, no ha habido un avance económico, ¿no? Y se ha visto un cambio, ahora también, bueno, estamos... Muy bien, hermana. En Chiterneo, Camargo Chilanaca, y hasta Kibiri Marquetrisa, Luis Arce Catacora, Casa Grande del Pueblo, Ayuxatoquenja, Ninawa, y hasta Aruta Ciscaraki, Tatas Karaki, Coquitecma Comisión, Iricuparo, Saraway, para cambio, Kawawa, Xatoquenja, Instacaraki. Anchita Comisión de Paraxmana, llevaron Tascaraki, una casa de Comisión Sarawaya Karaki, Asamblea Legislativa de para cambio, como llevaron Tascaraki, Anchita, esta nueva Casa Grande de Uxatoque, Kaisa, Asamblea Legislativa, Uxaro, Or, Añata, Chalicomanchita, Unita Tascaraki, Axa Plaza Murillo, Uxatopena, Pelecanaki Lanato, Marca Chirina, que la caja y esta provincia de España se capacita, Aricawa y esta Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Baja, Ucamaja, la Comisión que depende de la Asamblea Legislativa de la Perewa, la banda militar, ya está Sant Araki, Hispania, acá del Sofía, Agua Sarantas Karaki, Plaza Tocaromistán, ni Plaza Canchita, y hasta Coma Cupaja, y hasta las Cabezas, para que Asamblea Legislativa Plurinacional. Solo. Observamos en estos instantes el ingreso de nuestro hermano presidente, la comisión designada, los hermanos ministros y ministras que acompañan a la primera autoridad de Estado, quien recibe el parte respectivo de las principales autoridades militares y policiales y la Guardia Indígena Originaria Campesina en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Colegio Militar, al hombro, ¡ar! Descansen, ¡ar! Colegio Militar, a discreción. Y el informe respectivo a nuestra principal autoridad.
Volando nuestra sagrada huipala y nuestra rojo, amarillo y verde acompañan al hermano presidente. Y en instantes más, el hermano vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata Larrama, David Choquehuanca, reinstalará esta sesión ordinaria. Periodo legislativo 2022-2023. En la sede de gobierno, en el traslado del presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, acompañado de la comisión de la Asamblea Legislativa, que fueron precisamente a la Casa Grande del Pueblo para acompañarlo hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese trayecto, como estamos viendo en imágenes, recibe el apoyo de sectores sociales, de los ciudadanos que han llegado hasta la Plaza Murillo para ser parte de esta que es una jornada importante en esta coyuntura más crucial, aún considerando estos 2 años de gestión del presidente Luis Arce. Claro, y es lo que decíamos, ¿no? Hace unos momentos, incluso cuando lo veíamos plasmado también en imágenes, ¿no? No solamente las personas adultas que se dan citas, sino los niños también, los adolescentes, de cómo es que muestran el apoyo al presidente del Estado. Y claro, en este momento ya estamos observando justamente el ingreso del mandatario. De nuestros asambleístas de Estado, a nuestra principal autoridad, nuestro hermano presidente Lucho. Enarbolando como siempre el rojo, amarillo y verde y nuestra sagrada huipala. Nuestro hermano presidente Lucho adoptará la ubicación que le corresponde en la testera oficial. Vamos a trasladarnos. Hermanos y hermanas, asambleístas,
Vamos a reinstalar la sesión. Saludamos la presencia de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Asimismo, se da una cordial bienvenida a las hermanas ministras y a los hermanos ministros que lo acompañan. Antes de continuar con la presente sesión, solicito a las hermanas y hermanos asambleístas e invitados especiales a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de las hermanas y hermanos fallecidos en defensa de nuestra independencia, en defensa de nuestra soberanía y en defensa de nuestra democracia. Ukamat vayesta ña qallant asipkarakash tubina kam sarant asipu kan bistiya ma minuto de silencio kan bis poqta asipkaraki yasta man qawqa katanak amuktañani sino kan banchita poqta asipki yasta kat khama kutibu qallant apqarakina rkiptaña para gatsa yasta Gracias, hermanos y hermanas, les invito a tomar asiento. Para continuar con los actos de esta solemne... Gloria a los mártires de la independencia, soberanía y democracia. Gracias, hermanos y hermanas, les invito a tomar asiento. Para continuar con los actos de esta solemne sesión, invitamos al grupo musical Guaritas para que interpreten nuestro sagrado himno nacional. Solicito a todos los presentes a ponerse de pie y entonar el himno nacional. Vamos a dar tiempo para que puedan instalarse los hermanos. Vamos a entonar nuestro sagrado himno nacional.
del Estado Plurinacional de Bolivia. Tomen asiento, por favor. Agradecemos la participación del grupo musical. Para continuar, solicito a nuestro hermano senador secretario que lea el primer punto del orden del día. Muchas gracias, hermano presidente. Primer punto, inauguración de la legislatura 2022-2023 a cargo del hermano David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para el efecto, solicito al hermano presidente de la... Invite al presidente de la Asamblea. Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, para que brinde su discurso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Vamos a invitar al hermano David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, para que brinde su discurso inaugural de la legislatura 2022-2023. Hermano asambleístas, Giliri, Irpiri, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermanos asambleístas, senadores, senadoras, diputadas, diputados, hermanos ministros, ministras, hermanos asambleístas suprestatales, hermanos dirigentes de los movimientos sociales, hermanos campesinos, hermanos indígenas, hermanos representantes de organismos internacionales, hombres y mujeres, expresidentes de Bolivia, hermanos empresarios, hermanos representantes de organismos internacionales, hermanos expresidentes de Bolivia, hermanos empresarios, hermanos de la Central Obrera Boliviana, hermanos mineros, hermanos fabriles, hermanos gremiales, hermanos constructores, hermanos artesanos, hermanos de las Fuerzas Armadas, hermanos de la policía, hermanos que viven en el exterior. Un saludo de esta fecha muy importante para los bolivianos. Hermanos, hermanas, vivimos el año 16 de nuestro proceso de cambio, después del despertar político de los pueblos originarios en el año 2006 y después del despertar de conciencia en el año 2020. El tiempo de cambio del 10º Pachacuti se hace sentir en todas las manifestaciones de vida. Estamos aprendiendo que todo lo que emerge de la madre tierra es paritario, es dual. Las fuerzas duales, sin perder su identidad, se calibran según el principio de complementariedad. Se fusionan con la energía solar y siguen su ciclo de vida. Lamentablemente la humanidad
no sigue el curso de la matriz de vida, está separada de ella, está dividida y muy debilitada. La humanidad ha olvidado el camino de conexión con la matriz de vida. Los líderes actuales no están conduciendo a la humanidad por el camino correcto de retorno a la vida, donde habrá que superar la cultura de la muerte y la inteligencia artificial y trascender el miedo y la agresividad que no pertenece al esquema genético humano. El miedo y la agresividad fueron naturalizadas por los dueños del sistema, al igual que las creencias falsas y los objetivos de vida falsas. Los dueños del sistema y del conocimiento saben perfectamente que el tiempo del 10º Pachacuti no es su aliado, somos millones, y les será muy caro y muy difícil seguir controlando a las poblaciones por la fuerza. Por ello, han fabricado la inteligencia artificial en los medios de comunicación, abierta en las redes sociales, para controlar y vigilar las actitudes, las creencias de los movimientos sociales, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Una vez naturalizada la cultura del divisionismo, las armas de desinformación, información falsa, uso de personas influyentes y fabricación de caos, resultaron ser suficientes para que la gente tome decisiones irracionales en contra de sus propios intereses. Somos testigos del uso de nuevas técnicas de sometimiento, donde los opresores fabrican el consentimiento de la renuncia de la libertad en sus víctimas. En la obra del año de 1548 del Etnie de la Buisi, titulada, entre comillas, Discurso sobre la servidumbre voluntaria, cierra comillas, encontramos esta brillante idea, abre comillas: la clave de nuestra libertad o sometimiento está en el consentimiento, cierra comillas. Aquellos que manipulan conscientemente y inteligentemente los hábitos, las actitudes, las opiniones de millones de los pueblos soberanos a través de las redes sociales, constituyen un poder invisible y control total sobre la humanidad y sus recursos. Los dueños del sistema y de las corporaciones del capitalismo informativo desde décadas están cultivando las bases de pulsión fascista para salir con vida de la crisis del sistema occidental que ellos mismos han provocado, que ellos mismos han causado. En este momento están blanqueando los partidos fascistas para utilizarlos como respuesta en los estallidos sociales en contra a la crisis ocasionada por el derroche de recursos. Son los partidos fascistas disfrazados de antisistema que serán utilizados para reconducir los descontentos sociales en el marco del orden constituido. Detrás de la retórica de la defensa de los valores universales, la pulsión fascista está produciendo luchas entre odios, entre hambrientos, entre razas, entre regiones, entre culturas, entre creencias, entre géneros, al interior de nuestras familias y en la educación. El tiempo del 10º Pachacuti es tiempo del despertar de la conciencia de las grandes mayorías. Es el fin del no tiempo. Es tiempo de despertar nuestro Larama. La inteligencia artificial y redes sociales se han transformado en armas para moldear y someter la opinión pública. Los operadores de las redes sociales infiltran a las personas influyentes que difunden sus puntos de vista para subordinar el pensamiento de grupos en línea. Es natural que en el tiempo del despertar de la conciencia que vive el país y el mundo, el sistema decadente contraataca con la recolonización 2.0 o una nueva colonización,
mediante inteligencia artificial. Mientras el despertar de la conciencia exige liberarnos del divisionismo, del odio, del miedo, de la mentira y de la agresividad, los recolonizadores ofrecen la guerra, el pan y el circo en versión 2.0, para que la rebeldía esté callada, ocupada en YouTube. Es tarea de todos identificar la esencia del metaverso y el alcance de la recolonización 2.0. Desenmascarar cómo funciona, qué reacciones genera y qué soluciones serán necesarias para defender nuestra libertad, la soberanía, la salud, la justicia y nuestra independencia. Quiero abrir el debate nacional sobre la recolonización 2.0, compartiendo la estratagema de Gustavo Le Bon, comillas, la tiranía ejercida inconscientemente sobre la mente de la gente es la única tiranía real, porque no se puede combatir contra ella, cierra comillas. Pero el despertar de la conciencia en los tiempos de cambio del 10º Pachacuti no dará marcha atrás y progresivamente neutralizará las fuerzas que vulneran el principio de complementariedad, equilibrio y armonía en la convivencia entre los bolivianos, las bolivianas y con nuestra madre tierra. 5 siglos fueron suficientes para examinar la arquitectura del sistema civilizatorio del Occidente, que ha naturalizado la división de todos y del todo. Un sistema donde la vida está sometida a las teorías y a las doctrinas. Un sistema que monopoliza su conocimiento y destruye la sabiduría de los pueblos originarios. Lo demuestra la historia reciente de los últimos 2 años, cuando los dueños del sistema y del conocimiento sostuvieron que no era necesario liberar la protección de propiedad intelectual de las vacunas y medicamentos contra el COVID-19 para aumentar su producción y salvar vidas. Al mismo tiempo restringían y manipulaban los usos de la medicina tradicional. Vivimos el tiempo de inflexión de la crisis del Occidente, cuyos responsables han conseguido que el mundo debe más, que el mundo vale. Por esta razón, están fabricando el artificial mundo 2.0 y el consentimiento de la gente para su libre y espontánea aceptación. Al mismo tiempo, se está fabricando el gran consentimiento para que los pobladores del planeta acepten la acusación que todos somos culpables de la crisis climática, de los desastres, de las pandemias, del sufrimiento, de la violencia, de la pobreza y de la muerte. En este momento de la crisis ya no se puede ocultar la verdad, que las doctrinas y los programas del sistema han funcionado bien en teoría, pero muy mal en la práctica, porque han dejado la tierra envenenada, la humanidad enferma y un sistema de tiranía 2.0 en nuestra puerta. En nuestro país, la democracia paliativa de la historia republicana tampoco ha resuelto los problemas reales de la gente, dedicándose a sustituir los viejos errores con errores nuevos. Hasta el año 2006 el Estado republicano tenía sometida a las grandes mayorías en un estado de salud y de educación marginal, naturalizado el divisionismo, politizada la injusticia y impunes los delitos de corrupción, de violación de derechos humanos, del racismo y de la discriminación, que hoy siguen vigentes en la identidad nacional y necesitan ser sanadas para volver nuevamente a ser Kumara. Hoy percibimos claramente 2 modos de comportamiento político en el país. Un grupo de políticos que pretende unir al país y el otro grupo que actúa desde las instituciones cívicas y desde la clandestinidad 2.0, fabricando división y caos. Quienes defendemos la unidad, la soberanía, los recursos del país, tenemos que encontrar el camino, la salida y recuperar la sabiduría capaz de detener la profundización del divisionismo. Es de importancia estratégica considerar que en el tiempo del 10º Pachacuti, del despertar de la conciencia, las fuerzas divisionistas
son de naturaleza débil y progresivamente están perdiendo su poder, hasta ser niveladas por las fuerzas que unifican y restituyen la unidad, la complementariedad, el equilibrio y la armonía. Con el proceso de cambio de los pueblos originarios comienza la revolución de ideas y es conocido también como la revolución sin el derrame de sangre. Es una revolución para volver al camino del equilibrio, de la paz. Es una revolución para volver a nuestro Capacñán, a nuestro Sarawi, como dirían los hermanos aymaras, o a nuestro Tapi, como dirían nuestros hermanos guaraníes, dejando de utilizar sus estrategias de dominación, sus servicios y sus ofrecimientos. Hemos ganado porque hemos dejado de utilizar un sistema que ha naturalizado la vida clandestina de los pueblos originarios en su propia tierra. Sun Tzu, en su obra, entre comillas, El arte de la guerra, aporta una idea valiosa al respecto cuando dice, abre comillas, si conoces al divisionista y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas, cierra comillas. Nos conocemos bien entre quienes dividen y quienes unifican, tanto en el contexto del divisionismo real como en el contexto del divisionismo 2.0. Al parecer, los activistas en ambas modalidades tienen prisa y desesperación en implementar sus agendas. Mientras tanto, Bolivia soberana y democrática, con el gobierno nacional al mando de nuestro hermano Luis Arce Catacora, logró el mayor crecimiento económico de la región, la menor tasa de inflación, con un récord en exportaciones y con reducción de desempleo, reducción de la pobreza extrema y la pobreza moderada, acortando las asimetrías sociales y logrando una inclusión social nunca antes vista en el país. Por todo ello, los logros del proceso de cambio serán defendidas ante toda amenaza. Está dicho, la Madre Tierra vive su propio proceso de cambio. Está renaciendo, sanándose y depurándose al igual que sus hijos. Nuestra Madre Tierra hoy irradia nueva energía y nos enseña que los traidores serán traicionados, los mentirosos serán engañados y los ladrones serán robados. Si estás sembrando bien, no te preocupes de la cosecha. Con estas palabras, hermanos y hermanas, doy por inaugurada la gestión legislativa 2022-2023. Callala el Estado plurinacional de Bolivia. Callaya nuestro proceso de cambio. Callaya los pueblos del mundo. Muchas gracias. Hermano David Choquehuanca por haber brindado el mensaje de inicio de la legislatura 2022-2023. Ahora le pedimos, por favor, que continúe con la conducción de la presente sesión. Gracias, hermano presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Hermanos, hermanas y hermanos, continuamos con esta solemne sesión inaugural, por lo que solicito al hermano senador secretario dar lectura al segundo punto del orden del día. Muchas gracias. Segundo punto, informe de gestión del hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es todo, hermano presidente. Gracias, gracias, hermano senador. Ahora, por favor, dé lectura al artículo 172, numeral 12 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, hermano presidente. Constitución Política del Estado, artículo 172. Son atribuciones del presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley. Numeral 12. Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional en su primera sesión el informe escrito acerca del curso y estado de la administración pública durante la gestión anual, acompañado de las memorias ministeriales. Eso es todo, hermano presidente.
Muchas gracias, hermano senador. Invito a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a brindar su informe de gestión a la Asamblea y al pueblo boliviano. Presidente, tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludamos a Gilata David Choquehuanca Céspedes, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Saludamos al hermano Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente de la Cámara de Senadores. Saludamos al hermano Jerjes Mercado Suárez, presidente de la Cámara de Diputados. Saludamos al hermano Roberto Padilla Bedoya, primer senador secretario de la Cámara de Senadores. Hermanas senadoras, hermanos senadores, hermanas diputadas, hermanos diputados, diputados supranacionales, al hermano Ricardo Torres Echalar, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a la hermana Mirta Gaby Meneses, presidente del Consejo de la Magistratura, al hermano Wilfredo Chávez, procurador general del Estado, ministras, ministros de Estado, viceministras, viceministros, al general de Ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, al mando militar que lo acompaña, al general primero Orlando Vladimir Ponce Málaga, comandante general interino de la Policía Boliviana, al mando policial que lo acompaña, embajadores, cuerpo diplomático presente y representantes de organismos internacionales que nos acompañan, al hermano Pedro Calizaya, defensor del pueblo, al hermano Jorge Richard, vocero presidencial, directores, gerentes de las entidades bajo tuición y descentralizadas, gobernadores, alcaldesas, alcaldes que están presentes con nosotros. Saludamos al hermano Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Al hermano Eber Rojas Alvarado, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A la hermana Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, originaria de Bolivia, Bartolina Sisa. Al hermano Esteban Alavi Canaviri, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Al hermano Jorge Ramiro Cucho, Giliria Pumalco, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. A la hermana Roxana Balboa, Giliria Apumama, talla del Consejo Nacional de Ayllus Marcas del Collasuyo. Al hermano Justo Molina, presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia. A los representantes nacionales, departamentales y regionales de todas nuestras organizaciones sociales que hoy nos acompañan. Un saludo especial a mis invitados especiales que hoy honran con su presencia este evento, a las hermanas y hermanos que han llegado de todos los rincones de Bolivia y que se encuentran también aquí en exteriores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un saludo fraterno para ustedes, hermanas y hermanos, que nos siguen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, a todo el pueblo de Bolivia. Hoy, cumpliendo 2 años de gestión de gobierno,
voy a proceder a elevar el informe a nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional de este año último de gestión. Hermanas y hermanos bolivianos, queridos compatriotas, por segundo año nos presentamos ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y ante el pueblo boliviano para presentar al país nuestro informe con todos los logros y resultados alcanzados producto de la gestión de gobierno que emprendemos desde el 8 de noviembre de 2020. Ya pasaron 2 años que incansablemente trabajamos por la reconstrucción de nuestro Estado, no solo por los efectos económicos y sociales que dejó la pandemia, sino también por las nefastas consecuencias de la irrupción del orden democrático constitucional suscitado en noviembre de 2019. Un primer desafío fue, sin duda alguna, recuperar la democracia en incertidumbre. Y lo hemos hecho a través del mejor de los instrumentos en democracia, el voto del pueblo. Hemos logrado un contundente 55% y agradecemos la confianza y asumimos el mandato del pueblo boliviano. Asumimos con humildad el mandato del pueblo, desde tomar el rumbo de nuestro país hacia la certidumbre, hacia el desarrollo y al crecimiento económico con justicia social. Un segundo gran desafío fue contener y parar la pandemia. Nos ha tocado lidiar con 4 olas, pero las hemos encarado sin enclaustramientos ni cuarentenas económicas y con la tasa de mortalidad más baja de la región y sobre todo con arduo trabajo transparente. El tercer gran desafío ha sido la reconstrucción de nuestra economía y la consolidación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Para retomar la senda de la estabilidad, del desarrollo y el crecimiento económico con justicia social. Avanzamos a paso firme en ese cometido. Es un arduo camino el que venimos recorriendo, hermanas y hermanos, pero una vez más hemos salido airosos ante los desafíos y obstáculos impuestos, principalmente aquellos derivados de la crisis externa y los intentos desestabilizadores internos. Bolivianas y bolivianos tienen que estar seguros que jamás permitiremos la toma del poder por la fuerza y volver a rifar nuestros recursos naturales. Tenemos la completa certeza de que el respaldo de nuestro pueblo es amplio. Nuestro pueblo es sabio y reconoce un gobierno nacional patriota que busca el bienestar nacional por encima de intereses sectarios o regionales. Sabemos también que la confianza del pueblo está enraizada en sus corazones, porque han visto y vivido en carne propia las mejoras que ha tenido nuestro país y las condiciones de vida de las familias bolivianas, producto de la implementación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, el cual ha dado importantes resultados a nuestro país y nos ha permitido dar grandes avances en materia económica y social. También hace un año hemos aprobado nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones, que establece los 10 ejes estratégicos para la priorización y focalización de las políticas públicas en todo el territorio nacional. De esta forma, hermanas y hermanos, tenemos 2 instrumentos fundamentales para alcanzar las metas del Bicentenario: el modelo económico y social y una agenda de desarrollo integral. Todos aquellos factores esenciales que hacen a la estabilidad, la correcta gobernabilidad y la necesaria convivencia social pacífica que habían desordenado profundamente. Entonces, allí teníamos todos una tarea descomunal: reconstruirlo. Sabemos que estamos yendo por el camino correcto, porque dejamos atrás el odio y la discriminación y vemos hacia adelante a un país que vea a su diversidad como su principal fortaleza, que sabemos administrar de manera soberana nuestros recursos naturales y buscamos el bienestar de la totalidad de la población, y me complace saber que desde fuera de nuestras fronteras
también nos ven de esa forma, como un país unido, digno, soberano y referente indiscutible del crecimiento económico de la región. Nuevamente, con esperanza y a paso firme, estamos reconstruyendo nuestra economía. A nivel internacional, las principales economías del mundo se encuentran atravesando una etapa de incertidumbre e inestabilidad que derivan en una contracción de la actividad económica producto del impacto que ha conllevado la pandemia por COVID-19 y un encarecimiento de diversos productos y servicios, incluidos los alimentos y la energía, que repercuten en un incremento de precios a escala mundial. Durante la presente gestión, el mundo y principalmente las economías desarrolladas han venido experimentando presiones inflacionarias que no se veían en más de 30 o 40 años y que tienen efectos directos en el desempeño económico. Sabemos que el incremento de los precios repercute de forma más agresiva en los sectores más vulnerables de la población y en las áreas con mayor pobreza, por lo que este escenario de inflación mundial está generando lamentables retrocesos en el ámbito social, desigualdad y la seguridad alimentaria. Los precios internacionales de los alimentos y los fertilizantes, que tienen una relación directa en la producción de alimentos, se vienen incrementando de manera sostenida y en algún momento se puso en duda su provisión, poniendo en un altísimo riesgo la alimentación de la humanidad, especialmente de los más pobres. Ante estas perspectivas y de manera deliberadamente ortodoxa, las grandes economías vienen aplicando incrementos en las tasas de interés con las expectativas de controlar la inflación, pero sin resultados. No obstante, a través de estas medidas, sí han afectado a la recuperación económica mundial con un evidente riesgo de estanflación. De forma análoga, estos ajustes monetarios ocasionan también un incremento del costo de financiamiento, limitando sustancialmente las posibilidades de acceso a recursos externos para orientarlos a la recuperación de la economía mundial. En medio de este contexto, las perspectivas de crecimiento económico en todo el mundo fueron revisadas hacia la baja, mientras que las perspectivas de la inflación se reajustaron hacia el alza. Esto genera un dilema entre la estabilización de precios o la recuperación económica. Bolivia, a pesar del contexto internacional adverso y gracias a la implementación del modelo económico social comunitario productivo, muestra un crecimiento económico importante y sostenido, porque se ha puesto especial énfasis en el área productiva y a retomar el rol de dinamizador de la demanda interna, propiciando la estabilidad económica que gozamos ahora y que es motivo de admiración y estudio por la comunidad internacional. Esto es el resultado de aplicar una política económica y social soberana, para que a través de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo y el proceso que llevamos rumbo a la industrialización con sustitución de importaciones, consolidemos a nuestro país como un referente de desarrollo, crecimiento económico estable, sostenido y con justicia social. En este camino y teniendo en cuenta el contexto internacional adverso por el que atravesamos, podemos destacar con mucha satisfacción una Bolivia con indicadores macroeconómicos de pobreza y desigualdad muy favorables y en la tendencia correcta como base fundamental para continuar con la reconstrucción de nuestra economía y para la implementación de políticas sociales. En la gestión 2021, con la recuperación de la democracia y el producto de las políticas de reconstrucción económica y productiva, el crecimiento económico fue del 6.1%. Asimismo, al segundo trimestre de la gestión 2022, el crecimiento económico es de 4,1%. Estas altas tasas de crecimiento económico muestran que la economía boliviana está remontando los efectos negativos de las políticas recesivas del gobierno pasado y de la pésima administración de la pandemia. En efecto, en la gestión 2020 se registró la contracción económica más profunda de la historia de Bolivia, solo comparable con la crisis de mediados del siglo XX. Este año registramos un crecimiento del 4,1% al segundo trimestre, un indicador notable en medio del contexto internacional adverso en el que nos encontramos.
La evolución positiva del Producto Interno Bruto es atribuible al sector productivo comercial y la manufactura, sectores estratégicos generadores de ingreso que contribuyen a la redistribución equitativa de los excedentes económicos a través de una política con justicia social que permitió avances significativos en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad. Se retomó el rol de la demanda interna como motor principal del dinamismo de la actividad económica a través de la inversión pública, que para la gestión 2021 alcanzó una incidencia positiva del 6,7%, y hasta el segundo trimestre de la gestión 2022 representa un 2,3%. Todo esto sin descuidar el motor de la demanda externa, que refleja también un significativo impulso. A septiembre del año 2022, en un contexto de presiones inflacionarias de origen externo, Bolivia se posiciona como la economía con la menor inflación de la región y una de las más bajas a nivel mundial. En cambio, en otros países reportan tasas elevadas. Tal es el caso de Chile, que acumuló una tasa de inflación del 10,8%. Colombia registró el 10%, Uruguay 8,7%, Paraguay obtuvo casi 10%, Perú reportó 6,7%. También otros países europeos como Alemania, Italia, España mostraron tasas de inflación del 9%, 7,1% y 5,3% respectivamente. Los bajos niveles de inflación de Bolivia se deben a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, donde el Estado tiene un rol importante en el proceso de producción y redistribución de ingresos. El gobierno apoya al sector agropecuario para aumentar la producción y la productividad, y el sector responde con mayor oferta y por tanto con mayor abastecimiento de alimentos en el mercado interno. A su vez, el Gobierno Nacional vela por la protección de los hogares de las presiones inflacionarias a través de la subvención a los carburantes, productos alimenticios y otros. Mantener un nivel de inflación bajo y estable es fundamental en el tránsito hacia la industrialización de la economía boliviana y hacia el proceso de industrialización con sustitución de importaciones. El país goza de un crecimiento económico sostenido y una balanza comercial favorable. De enero a septiembre del presente año, el saldo comercial refleja un superávit de 960 millones de dólares, explicado por el incremento de las exportaciones que superaron los 10.600 millones de dólares. Esto representa un 33% mayor respecto al similar periodo de la pasada gestión, la cifra más alta comparando el mismo periodo de tiempo en los últimos 30 años. Es importante resaltar que el incremento de las exportaciones está explicado por la industria manufacturera, que alcanzó un nivel histórico de 5.310 millones de exportaciones a septiembre de este año. Es decir, el 50% de las exportaciones bolivianas son productos industrializados. Otra muestra que estamos avanzando con la estabilidad se refleja en nuestro sistema financiero, que se muestra sólido y con indicadores positivos. Hasta el mes de septiembre de este año, los depósitos en el sistema financiero ascendieron a 31.837 millones de dólares, presentando un incremento del 5,3% equivalente a 1.610 millones de dólares por encima al monto registrado en septiembre del año pasado, denotando también un mayor dinamismo en comparación con gestiones anteriores. Resulta relevante mencionar que a partir de la gestión 2020, los saldos en cuentas de ahorro y a la vista tuvieron un despegue, creciendo en un promedio interanual superior al 7%, seguido de los depósitos a plazo fijo con un 5,8%, aspecto derivado de la mayor confianza del público en el sistema financiero y dada la estabilidad económica. El cierre de septiembre de 2022, la cartera de créditos del sistema financiero ascendió a 30.710 millones de dólares,
con un crecimiento de 2.191 millones de dólares, equivalente al 7,7% respecto a septiembre de 2021, superior al crecimiento presentado en las gestiones 2020-21, el cual no superaba ni el 4%. La participación por tipo de entidad no exhibió cambios relevantes, concentrándose el 92% en el sistema bancario, el 2,2% en cooperativas y el 3,6% en entidades financieras de desarrollo. Estos hechos demuestran que la reconstrucción económica está en marcha y que las bolivianas y bolivianos mantienen su confianza plena en el sistema financiero. A septiembre de este año, el índice de mora se encuentra estable en 2,2% y está por debajo del índice de mora del periodo neoliberal, que llegó al 10% en 2005. Actualmente, las previsiones se incrementaron en 46 millones de dólares, un 4,8% con respecto al 2021, con una cobertura del riesgo crediticio del 150%. Estas cifras denotan que las entidades de intermediación financiera tienen la capacidad de afrontar y cubrir una eventual pérdida sin comprometer su patrimonio. El patrimonio contable del sistema financiero alcanzó la suma de 23.776 millones de dólares, incrementándose en 1.600 millones de dólares con relación a septiembre del año pasado, explicado por las políticas aplicadas con relación a la capitalización de utilidades. Por su parte, el coeficiente de adecuación patrimonial asciende a 13%, coeficiente superior al requerido por la Ley 393 de Servicios Financieros, que es del 10%. Estos datos muestran la solvencia del sistema financiero. La brecha entre depósitos y cartera al cierre de septiembre de este año es positiva, 1.128 millones de dólares, y la liquidez alcanza a 9.026 millones en el sistema financiero, contando con niveles adecuados de liquidez, brindando la posibilidad de inyectar mayores recursos para financiar las actividades económicas del país por parte de las entidades intermediarias financieras. Hasta septiembre del año 2022, la recaudación aduanera alcanzó a 11.992 millones de bolivianos, presentando un incremento del 29% respecto a septiembre del año pasado. Esta recaudación alcanzada responde a la recuperación de la actividad económica nacional, al mayor control del contrabando y los incentivos tributarios para la importación de vehículos y maquinaria agrícola eléctrica, incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital para las industrias, entre otras. Por su parte, la recaudación tributaria en el mercado interno alcanzó a 33.245 millones de bolivianos entre enero y septiembre de este año. Esta recaudación se explica por la mayor capacidad de pago por parte de los contribuyentes, que responde a la reactivación de las actividades económicas, redistribución del ingreso y las medidas ejecutadas por el Estado que permitieron impulsar la demanda interna en nuestro país. La deuda externa boliviana a junio del 2022 alcanzó a 28,9% con relación al Producto Interno Bruto, representando una disminución del 2,3% respecto al dato observado el 2021, que fue de 31,2%. Y una disminución de 4 puntos porcentuales en relación al año 2020, en el cual la deuda se incrementó a 33% del Producto Interno Bruto, el pico más alto registrado en los últimos 15 años en nuestro país. Es importante mencionar que en el anterior gobierno la deuda externa con relación al PIB se mantuvo en niveles inferiores al 28% del Producto Interno Bruto. Nuestro gobierno ha retomado la política de endeudamiento público sostenible a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda externa pública en el tiempo. La deuda externa de mediano y largo plazo se mantiene en niveles sostenibles y por debajo de los umbrales fijados por los organismos internacionales.
Los nuevos recursos obtenidos son dirigidos principalmente a proyectos de inversión de gran envergadura para la reactivación y reconstrucción de la economía nacional. Después de la paralización de obras y la súbita disminución de la inversión pública en 2020, durante nuestra gestión de gobierno se reactivó la inversión pública, se impulsó el sector productivo con crédito a través de fideicomisos, se aprovechó el efecto multiplicador que dinamiza el producto, el consumo y el empleo, se reactivaron las empresas públicas productivas y priorizaron proyectos de industrialización para reforzar el aparato productivo del país. En el periodo noviembre 2019 a octubre 2020, la inversión pública fue apenas de $1.604 millones. En cambio, en nuestro gobierno le incrementamos la inversión pública en similar periodo en 61,2%, es decir, alcanzamos un monto de $2.587 millones. Durante la gestión 2021, la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto alcanzó al 6,5%. El mayor en Sudamérica en comparación a países como Brasil, que tiene 2%, Chile 2,2%, Uruguay y Paraguay con 2,9% y Argentina 3,1%, Paraguay 4,1%, Ecuador 5,6%, Colombia 5,8%. Es decir, Bolivia retomó el primer sitial en la ejecución de la inversión pública en la región. El modelo económico, social, comunitario, productivo, a diferencia del modelo neoliberal, está fuertemente comprometido con la justicia social. En este sentido, el crecimiento económico que posibilita la generación de excedentes en los sectores estratégicos no se dispone solo para la reinversión de los sectores generadores de empleo, sino también para la redistribución del ingreso mediante políticas sociales como el incremento salarial, los bonos sociales para la población en situación de vulnerabilidad. En la gestión 2021, la pobreza moderada fue de 36,3% y la pobreza extrema de 11,1%, que fueron los registros más bajos de Bolivia desde 2005. De esta forma, se revierten los resultados desastrosos que se registraron en la gestión 2020, cuando los indicadores de pobreza se incrementaron en el país. De similar manera, como resultado de la reinstauración del modelo económico, social, comunitario, productivo y las medidas de política económica y social aplicadas en la gestión 2021, la desigualdad medida por el índice de Gini fue de 0,42. En este indicador, los valores cercanos a 0 denotan mayor igualdad, en cambio los valores cercanos a 1 denotan mayor desigualdad y concentración de la riqueza. En 2005, el modelo neoliberal presentaba el valor más alto de este índice en 0,60. Al 2019, ese índice mejoró, alcanzando a 0,42. Desafortunadamente, el gobierno anterior mermó estos resultados con un incremento de la desigualdad a 0,45 al 2020. A través de las medidas de política económica implementadas por el gobierno nacional, como el bono contra el hambre, reintegro del impuesto al valor agregado, impuesto a las grandes fortunas y otros, se ha logrado disminuir la desigualdad a los niveles previos del gobierno de facto y en la pandemia. Por tanto, la diferencia del mundo que está inmersa en la agudización de la pobreza y la desigualdad, la economía boliviana no solo está creciendo, sino que está reduciendo la pobreza y la desigualdad en el marco del proceso de lucha de democratización económica y social. Este factor progresivo en la distribución de los ingresos, además, está siendo ponderado por la comunidad internacional académica y de organismos internacionales. El revertir la crisis económica y establecer las bases para mejorar las condiciones sociales en el país a través de la reducción de la pobreza y la desigualdad está en línea con la reducción de la tasa de desocupación, que al tercer trimestre de la gestión 2022 alcanzó al 4,2%, muy por debajo de los resultados del 10,8% alcanzados durante el tercer trimestre de 2020. Aproximadamente desde septiembre del 2021 hasta septiembre de la presente gestión, se ha incrementado la población ocupada
en 214,000 nuevas personas trabajando. Continuamos implementando medidas a fortalecer la empleabilidad. Se viene ejecutando el programa de apoyo al empleo 2, que incluye un conjunto de acciones que benefician a personas mayores de 18 años, además de personas con discapacidad y mujeres en rubros no tradicionales, brindando capacitaciones laborales in situ, un estipendio equivalente a un salario mínimo y seguro contra accidentes. Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, se beneficiaron un total de 8.052 personas buscadoras de empleo, de las cuales 1.376 corresponden a noviembre y diciembre de 2021 y 6.676 de enero a octubre de 2022. En el periodo comprendido entre noviembre 21 y octubre 22, se logró insertar en el mercado laboral mediante el programa de apoyo a empleo 2 a 3.628 personas que obtuvieron un empleo, observando un crecimiento de personas insertadas en el mercado laboral, mismas que alcanzó su máximo número en junio de 2022, llegando a 449 personas, obteniendo de esta manera un empleo digno. Es decir, el 45% del total de las empresas beneficiadas con el programa consiguieron ingresar a trabajar a una fuente laboral estable. Entre las principales medidas implementadas se encuentra el reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado con el objeto de dinamizar la demanda interna. Este beneficio consiste en el reintegro mensual de hasta un 5% de las compras facturadas para personas de bajos ingresos, dependientes y jubilados. Solamente en la gestión 2021 se registró un reintegro de 34 millones de bolivianos con 67.755 personas beneficiadas en la presente gestión. Hasta el mes de septiembre se devolvieron más de 40 millones de bolivianos, un incremento del 134% y beneficiando a más de 79.900 personas, cifras que reflejan el importante aporte de esta medida en dinamizar la demanda interna con un enfoque redistributivo de los ingresos. El programa Mujer BDP es un programa integral enfocado en la generación de modelos de negocios sostenibles y liderados por mujeres. Esta iniciativa articula el financiamiento y la asistencia técnica en beneficio de las productoras bolivianas. El programa tiene dos componentes: Semilla Mujer y Jefa de Hogar, ambos con un periodo de gracia de 6 meses. Dispone de una tasa de interés del 10% para créditos productivos. El programa Semilla Mujer tiene una tasa de interés del 7% para iniciativas productivas y del 11,5% para actividades en servicios, en tanto que el programa Jefa de Hogar dispone de una tasa de interés del 10% para créditos productivos. El BDP Mujer está enmarcado en el programa de autonomía económica denominado Domitila Barrios, lanzado en marzo del presente año, y se constituye en el único programa integral que promueve el empoderamiento de las mujeres, articulando el acceso a financiamiento con el fortalecimiento de sus capacidades. Al 30 de septiembre de este año ya se colocaron 119 millones de bolivianos a 2.108 operaciones, aspecto que permite ver que en promedio los préstamos han superado los 56.000 bolivianos. Fondo de garantías. Con el Fondo de Garantías de Créditos para el Sector Gremial, nuestros hermanos gremialistas pueden acceder a una cobertura de garantía de hasta el 50% de las operaciones crediticias, ya sea para financiar capital de operaciones o capital de inversión destinado al sector gremial. Al cierre de septiembre de 2022, el Fondo de Garantías de Créditos para el Sector Gremial otorgó 107 garantías para cobertura de créditos del sector gremial, siendo un saldo de crédito garantizado de más de 11 millones de bolivianos. Continuando con la política salarial a favor de los trabajadores y las trabajadoras bolivianas, en mayo de la presente gestión, a través del Decreto Supremo 4711, el Gobierno Nacional incrementó el salario mínimo nacional
de 2.164 a 2.250, es decir, un 4%, cifra muy por encima de la tasa de inflación de la pasada gestión, que fue de apenas 0,9%, como una medida redistributiva fundamental para la política social. Este incremento permite reafirmar que el Gobierno nacional, en su vocación redistributiva y en cuidado de la economía en beneficio de los más vulnerables, en total contraposición a lo ocurrido en la gestión 2020, donde se interrumpió la política y no hubo ningún incremento del salario mínimo nacional. El Gobierno nacional estableció incentivos tributarios y financieros para la importación e ensamblaje de vehículos, maquinaria agrícola eléctrica e híbrida, con el fin de impulsar el ahorro y la eficiencia energética. En el primer año de implementación, en este caso de septiembre a diciembre de 2021, se importó por un valor de 411 millones y en el periodo de enero a septiembre de la presente gestión, 861 millones de bolivianos en valor de importaciones, haciendo un total a la fecha de 1.272 millones de bolivianos que se constituyen en grandes aportes para cambiar la matriz productiva de la economía boliviana. Con esta medida se potencia la eficiencia energética en el país, se establecen incentivos para renovar el parque automotor y se fortalece el sector productivo, siempre enmarcado en la reconstrucción de la economía boliviana. Políticas de fomento a la importación de bienes de capital. De similar forma, establecimos incentivos tributarios a través de la exención y tasa cero del impuesto al valor agregado por un periodo de un año a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales, maquinaria pesada, vehículos de alto tonelaje para los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, en el marco de la reconstrucción económica y fomento de la política de industrialización con sustitución de importaciones. En el primer año de su implementación, de septiembre a diciembre del año pasado, se registró un valor de las importaciones de 815 millones de bolivianos. A su vez, en esta gestión se importaron ya 2.549 millones de bolivianos de esos productos, un incremento de 213% y un total de más de 3.360 millones de bolivianos en importación de bienes de capital, que refleja el éxito de la medida, fortaleciendo el aparato productivo de la economía nacional y la reactivación principalmente en los sectores agropecuario, industrial y construcción y minería para la pequeña, mediana y gran industria. Devolución de aportes de las AFPs. A través de la medida de devolución de aportes de la seguridad de largo plazo, se generó un mecanismo redistribuidor del ingreso que generó un monto de 1.068 millones de bolivianos, beneficiando a 313.000 personas para que se puedan ampliar los efectos y necesidades emergentes de la pandemia por COVID-19. Asimismo, la normativa dispone que se podrá reponer los aportes que hubieran sido devueltos parcial o totalmente, más los rendimientos que estos hubieran generado en cualquier momento previa a la presentación de la solicitud para acceso a una prestación o beneficio del sistema integral de pensiones. Carteras reprogramada y o refinanciada. Otra medida orientada a beneficiar a la población afectada por la pandemia se emitió a través del Decreto Supremo 4409, a objeto de que las entidades de intermediación financiera realicen el financiamiento y reprogramación de las operaciones de crédito cuyas cuotas fueran diferidas en función a la nueva capacidad de pago o generación de ingresos de los prestatarios. Al cierre de septiembre de este año, el número de operaciones reprogramadas de los prestatarios que se beneficiaron con esta política alcanzó a 250.000 operaciones, cifra que refleja el 34% del total de operaciones de la cartera diferida, mientras que el saldo de la cartera reprogramada, que alcanzó a 4.668 millones de dólares en favor de aquellos prestatarios que tuvieron dificultades económicas. Aumento del patrimonio del Fondo de Garantía Vivienda e Interés Social FOGAVIS. Con el objetivo de impulsar y coadyuvar a la población en la adquisición de una vivienda propia, se determinó que el 1,2% de las utilidades de la gestión 2021 de los bancos múltiples y pymes sean destinados al fortalecimiento patrimonial del Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social. A partir de la vigencia del Decreto Supremo 4666, las entidades de intermediación financiera incrementaron en 2,6 millones de dólares
el FOGAVIS, permitiendo una capacidad de emisión de garantías por 406 millones de dólares. Esto permitirá que la población boliviana pueda acceder a más créditos de vivienda sin contar con garantía alguna. Mediante Decreto Supremo 4408 se restituyó que los bancos múltiples deben mantener un mínimo de 60% de su cartera en créditos de vivienda de interés social y proyectos productivos. Asimismo, las entidades financieras de vivienda deben alcanzar el nivel mínimo del 50% correspondiente a créditos de vivienda de interés social. Esto, nuevamente, implica que la población podrá acceder a créditos para vivienda de interés social a tasas absolutamente bajas y con garantía del fondo. Crédito productivo. Al cierre de 2022, la cartera destinada al sector productivo alcanzó a 14.310% por encima, reflejando mayor dinamismo que el resto de la cartera, resultando nuevamente en la recuperación económica del país. Subasta electrónica y mercado virtual estatal. La subasta electrónica es una plataforma donde las empresas y personas naturales compiten en tiempo real con la presentación de sus ofertas económicas por un tiempo determinado, ganando la oferta más baja en licitaciones públicas. La información obtenida del periodo de enero a septiembre de 2021 y 2022 muestra un incremento en la cantidad de convocatorias de bienes que utiliza la subasta electrónica. La razón de este comportamiento es que en la gestión 2021 la subasta se aplica solamente a la adquisición de bienes por el método de selección de precio elevado, más bajo. En 2022, la subasta electrónica se amplió para el método de selección de precio evaluado más bajo y calidad, propuesta técnica y costo. En 2022, la subasta también se amplió a servicios generales. El ahorro promedio en procesos de contratación de bienes en los que se aplica la subasta electrónica es superior a los procesos en los que no se aplica la misma subasta. Solo a septiembre de la gestión 2022, de enero a septiembre de este año, se tiene un ahorro en el Estado por utilizar este tipo de subastas electrónicas de 253 millones de bolivianos que el Estado está dejando de erogar por simplemente utilizar esta subasta electrónica de licitaciones. Se debe señalar que al realizar la presentación de propuestas de manera electrónica, se facilita la participación de los proveedores, viéndose un considerable aumento en la cantidad de propuestas por modalidad. El mercado virtual es la plataforma informática que permite promover, difundir y publicar los bienes ofertados por potenciales proveedores inscritos en el RUPE. Aumento de rentas para jubilados. Durante la gestión 2019 a 2021 se han otorgado las rentas del sistema de reparto incrementos adicionales extraordinarios que no están establecidos en la normativa de pensiones. Sin embargo, este esfuerzo del Estado, sumado al ajuste nacional de rentas que se otorga por la UFB, como dispone la ley, representan del 2019 al 2022 un presupuesto total de más de 400 millones de bolivianos asignados con recursos del Tesoro General de la Nación. Asimismo, el Estado ha otorgado incrementos a la compensación de cotizaciones mensual que favorece a aquellos jubilados que cobran este reconocimiento con los aportes que efectuaron al sistema de reparto y beneficia a los jubilados del sistema integral de pensiones que tienen en el pago de su pensión el componente de la compensación de cotizaciones mensual.
Esta asignación de recursos del Tesoro significa un total de 651 millones de bolivianos, habiendo otorgado un incremento del 9,5% en total a favor del mantenimiento del valor de las rentas para jubilados del sistema de reparto y para la compensación de cotizaciones mensual del sistema integral de pensiones. El cambio de paradigma de administración de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo permitirá implementar políticas para fomentar la cultura del aporte y así ampliar la cobertura de la seguridad social de las bolivianas y bolivianos a través de una política integral que destinará parte de sus utilidades generadas de su gestión al Fondo Solidario y al Fondo de la Renta Universal de Vejez para el pago de la renta dignidad, según lo dispuesto en el Decreto Supremo 4716, aprobado el 11 de mayo de este año. A partir del 9 de septiembre, la gestora inició operaciones en la administración del régimen contributivo y semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones, logrando hasta la fecha alcanzar un total de 6.020 trámites, de los cuales 3.845 corresponden a trabajadores y 2.175 pertenecen a empleadores. Asimismo, el pago de los aportes de los asegurados en los administradores del Fondo de Pensiones se prevé que serán cancelados ante la gestora a partir de mayo de 2023. Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva. Constituimos el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva con el propósito de fortalecer a la inversión pública como pilar fundamental del crecimiento económico, impulsando la diversificación del sector productivo nacional a través del financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública productiva, sustitución de importaciones e infraestructura productiva que permite mejorar las condiciones de desarrollo económico y social en las regiones y localidades. Este fondo fue constituido con recursos del Tesoro General por 1.500 millones de bolivianos a objeto de beneficiar a gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos indígena originario, campesinos. A la fecha, realizamos 2 convocatorias con 53 proyectos aprobados en 50 municipios del país con un total de 452 millones de bolivianos. Entre los principales proyectos aprobados en el fondo concursable se tienen en La Paz, en Caranavi, la planta de procesamiento industrial de café en el municipio de Caranavi para la sustitución de importaciones y manifestación de consumo sano de café. En Tarija, en El Puente, la construcción y equipamiento de la planta procesadora de ajo del municipio de El Puente. En Chuquisaca, en San Lucas, la construcción de la planta de transformación de durazno del municipio de San Lucas. En Pando, en Filadelfia, la implementación de la planta municipal beneficiadora de café amazónico en el municipio de Filadelfia. En Beni, Guayaramerín, la construcción y equipamiento de la planta procesadora de alimento balanceado del municipio de Guayaramerín. En Pailón, la construcción de la planta procesadora de trigo en el municipio de Pailón. En Cochabamba, la construcción de la planta de industrialización de la papa. En Chungani, en Pocona. En Oruro, la implementación de la planta procesadora de charque de llama en el municipio Cruz de Machacamarca. En Potosí, construcción y equipamiento de la planta industrializadora de sal en el municipio de Colchacá, entre otros. Fideicomiso de apoyo a la reactivación económica de la inversión pública. El Fideicomiso de apoyo a la reactivación de inversión pública establece un monto de 2.000 millones de bolivianos orientados a otorgar créditos en favor de entidades territoriales autónomas para financiar contrapartes locales de proyectos de inversión pública que cuenten con financiamiento externo o interno y que sean concurrentes con el nivel central.
A septiembre de este año se han priorizado 1.733 millones de bolivianos correspondientes a 270 proyectos de inversión que beneficiaron a 88 entidades territoriales autónomas de los 9 departamentos de Bolivia. El Gobierno Nacional suscribió convenios por 925 millones y se ha desembolsado ya 288 millones. Se ha priorizado los proyectos de infraestructura con un 67%, seguido de proyectos sociales con el 25% y proyectos multisectoriales con el restante. Con la implementación de esta medida, los gobiernos subnacionales están realizando el pago de sus contrapartes locales para la continuidad y conclusión de esos proyectos. Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, POL 34. Implementamos el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, POL 34, a objeto de coadyuvar a la reactivación económica del aparato productivo a través de la generación de empleos con la implementación de proyectos de infraestructura que mejoran la calidad de vida de la población más pobre a través de intervenciones de pequeña escala en espacios urbanos, rurales y públicos. Con los programas se busca generar 18.000 empleos directos y 55.000 empleos indirectos aproximadamente, con énfasis en sectores sociales más vulnerables. Construir aproximadamente 1.200 metros cuadrados de enlosetado de vías en áreas urbanas y rurales. Potenciar el desarrollo de micro y pequeñas y medianas empresas en el rubro de la fabricación de losetas, producción de áridos, para la construcción de proveedores de herramientas y otros. Efectuar proyectos de infraestructura que demanden contratación de mano de obra local. Mejorar la calidad de vida de la población con la implementación de proyectos sostenibles. La población beneficiaria alcanza a los 339 municipios a nivel nacional, juntas vecinales, organizaciones sociales y organizaciones territoriales de base legalmente constituidas. Ya efectuamos la convocatoria para el programa de empleo de emergencia en fecha 18 de julio de este año y está abierta a que se comprometa a ejecutar la totalidad de los recursos disponibles. Programa fiscal financiero. El programa fiscal es el principal instrumento de la política económica soberana del país, elaborado en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo del Estado plurinacional, y se convierte en el mejor espacio de coordinación entre las políticas fiscal y monetarias. El acuerdo suscrito básicamente entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central permite definir las medidas de política económica e implementarse con el objeto de lograr el crecimiento económico y sostenido con redistribución de ingresos y justicia social y focalizar las acciones a las 10 a la reconstrucción económica productiva. Al mes de septiembre de este año, el sector público no financiero registró un balance global deficitario de 1.4%. representando una mejora de 1,5 porcentuales respecto al balance de similar periodo del 2021, cuando mostrábamos un déficit del 2,9%. Esta reducción del déficit fiscal obedece a un manejo responsable de los recursos públicos y al conjunto de medidas orientados a obtener mayor ingreso tributario. En relación a los gastos, si bien estos aumentaron, esto se explica por la compra de bienes y servicios, el gasto en la atención de la pandemia por COVID-19 y los gastos de capital que continúan impulsando el crecimiento de la economía. Asimismo, destaca el resultado corriente superavitario que representa el 2,3% del producto a septiembre del 2022. Coeficiente superior en 0,9 puntos respecto al 2021. Bolivia vuelve a mostrar cifras positivas en la parte fiscal. Producción para la sustitución de importaciones. Nuestro gobierno democráticamente electo se ha enfocado en reconstruir la economía, encaminarla nuevamente a la senda de la certidumbre, la sostenibilidad y el crecimiento. En este sentido, las acciones en el ámbito productivo aseguran el financiamiento para implementación de 33 nuevos
proyectos, de los cuales 30 son industriales, 1 de servicios de metrología y 2 de fortalecimiento al turismo. Tenemos la planta procesadora de piña en el departamento de Cochabamba, la planta en Sudáñez, Chuquisaca, planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos de palma en el departamento de La Paz, planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos de palma en el departamento de Cochabamba, planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos de palma en el departamento del Beni, planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos de Macororó y Yatropa en el departamento de Tarija, planta de acopio de grasas y aceites reciclados en el departamento de La Paz, plantas de acopio de grasas y aceites reciclados en el departamento de Oruro, plantas de acopio de grasas y aceites reciclados en el departamento de Cochabamba, plantas de acopio y transformación de grasas y aceites reciclados en el departamento de Santa Cruz, planta de bioinsumos en el municipio de Pampa Grande en Santa Cruz, planta de transformación de productos de la Amazonía boliviana en el municipio de Puerto Rico, Pando, ampliación de la planta de procesamiento de lácteos en Achacachi, La Paz, ampliación de la planta de procesamiento de lácteos Chayapata, Oruro, planta procesadora de derivados de cereales y almendra, municipio de Viacha, La Paz, industria de productos del Chaco, municipio de Monteagudo, Chuquisaca, planta procesadora de papa en el municipio de Incahuasi, en Chuquisaca, planta de transformación de subproductos de soya en el municipio de San Julián, Santa Cruz, planta procesadora de la hoja de coca Cocabol en el municipio de Sacaba, en Cochabamba, planta piscícola en la Amazonía, municipio de Rurrenabaque, Beni, planta piscícola en el lago Titicaca, municipio de Tiquina, La Paz, planta de procesamiento de frutas Bartolina Sisa, municipio de Zapaqui, en La Paz, centro de almacenamiento y transformación de granos en el municipio de Yacuiba del departamento de Tarija, planta de transformación de centro de acopio y almacenamiento de papa en la ciudad del Alto en el departamento de La Paz, planta de almacenamiento y transformación de cereales municipio de Viacha, departamento de La Paz, planta de almacenamiento de granos municipio de Pailón en el departamento de Santa Cruz, industria de camélidos, municipio del Turco, en Oruro, ampliación de la planta de cítricos en el municipio de Caranavi, en La Paz, planta de acopio de transformación y almacenamiento de granos Norte de La Paz, municipio de Ixiamas, laboratorio de oficinas IBMetro en La Paz, municipio de Achocalla, programa de gestión turística del patrimonio cultural de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, y los fortalecimientos de unidades productivas lideradas por mujeres, aplicando el enfoque de género en toda Bolivia. Asimismo, se han concluido los siguientes proyectos: planta procesadora de lácteos Trópico de Cochabamba, municipio de Puerto Villarruel, laboratorios y oficinas de IBMetro regional Sucre, planta de almacenamiento y transformación de granos, municipio de Ibirgarzama, en Cochabamba, planta liofilizadora de frutas Trópico de Cochabamba, municipio de Villa Tunari, planta liofilizadora de frutas Palos Blancos, La Paz, planta de procesamiento de stevia Chinaota, Cochabamba, planta industrializadora de quinoa boliviana, Cantón Paria, municipio de Soracachi, Oruro, y el complejo industrial arrocero en el municipio de San Andrés, Beni. Tenemos también
un sinnúmero de estudios a diseño técnico y preinversión que son extensos y que se lo vamos a país lo que se viene haciendo. Créditos Sí Bolivia para el desarrollo industrial con sustitución de importaciones. Se creó el para contribuir a la reactivación económica del país. Los principales sectores que se beneficiaron con la medida estuvieron relacionados a la agricultura y ganadería, la industria de alimentos y bebidas, en los emprendimientos de vestir y textiles principalmente. Mercado para la producción nacional en el mercado interno. Implementamos medidas para apoyar la comercialización de la producción nacional en el mercado interno a través de la aplicación móvil Consume lo Nuestro, que anualmente estima generar un movimiento económico de 278 millones de bolivianos para el consumo de la compra de productos y servicios alimenticios hechos en Bolivia. Al 26 de octubre ya se han realizado pagos por 154 millones de bolivianos a favor de 714 unidades productivas bolivianas que producen productos nacionales. Abastecimiento de alimentos estratégicos a precio justo. Hemos garantizado a la población boliviana el abastecimiento de alimentos a precio justo de azúcar, maíz, trigo, subproductos de soya, aceite, carne de res, cerdo y pollo, huevo, que ha permitido certificados de abastecimiento interno a precio justo para garantizar el abastecimiento de 9,2 millones de quintales de azúcar, 1 millón de toneladas de maíz y 1,5 millones de toneladas de sorgo. Se han emitido certificados de abastecimiento interno a precio justo para garantizar el abastecimiento de carne de res al mercado nacional por un volumen de 269.000 toneladas. Se ha emitido certificado de abastecimiento interno a precio justo para garantizar el abastecimiento de más de 7.000 granjas, 30.000 toneladas de cascarilla de soya, garantizando 504 millones de kilos de carne de pollo, 70 millones de kilos de carne de cerdo, 544 millones de litros de leche, 149 millones de litros de aceite comestible. Con el propósito de apoyar el trigo, maíz y arroz, se ha establecido precios de incentivo a todos los productores. Estos productos son comercializados por EMAPA a precio justo, con precios convenientes. Con estas medidas se ha garantizado la estabilidad de los precios de la canasta familiar, generando un ahorro aproximadamente para las familias bolivianas de 161 millones de bolivianos mes. Mercado interno. Se incrementaron los aranceles de importación para más de 100 productos que compiten con la producción nacional, con el objeto de proteger a la industria nacional de los sectores cerámica, vidrio, cueros, alimentos, textiles y madera. Esto es, compañeras y compañeras, medidas para fortalecer la política de sustitución de importaciones. Reactivación del sector turístico. Con el decreto 4.400 se tomaron acciones para reactivar el turismo en Bolivia. Se amplió la vigencia de las licencias turísticas nacionales hasta el 31 de diciembre del año pasado, con apoyo e incentivo a las reactivaciones provenientes del exterior al territorio nacional, suspendiendo el aislamiento obligatorio de 10 días, lo que ha posibilitado la reactivación del turismo receptivo, sin dejar de cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Deportes para combatir la pandemia del COVID-19. Se ha promovido la campaña de turismo interno a nivel nacional como la línea Turismo Empleo, que tiene como finalidad la articulación de empresas turísticas y la inserción laboral de recursos humanos en turismo. También se ha realizado asistencia técnica a 76 entidades territoriales autónomas, capacitando con guías de turismo para mejorar la calidad de sus servicios. Además, se ha impulsado el potencial turístico como el lago Titicaca, la Amazonía y el Tipnis. También se cuenta con un incremento en el flujo de visitantes en el periodo de enero a agosto de 2021, se tenía 89.079 visitantes extranjeros. Y en la gestión 2022
se ha registrado un flujo de turísticos receptivo de 403.222 turistas extranjeros. Esto ha generado un ingreso de divisas al país por 318 millones de dólares. Asimismo, se ha registrado un flujo turístico de más de 1.4 millones de turistas nacionales que recorrieron el país, dinamizando un aproximado de 736 millones de bolivianos. Recuperación del registro de comercio. Mediante Ley 1398 se ha recuperado la competencia exclusiva del Estado sobre el registro de comercio y a través del Decreto Supremo 4596 se ha creado el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, SEPREC. Actualmente, SEPREC cuenta con 14 plataformas a nivel nacional para el registro de comercio, el cual permite garantizar la seguridad jurídica de los actos de comercio. También ha desburocratizado los trámites con herramientas virtuales. A través del SEPREC hemos reducido el costo de los trámites a los que se puede acceder. Por ejemplo, el costo de la inscripción por empresa unipersonal antes costaba 260 bolivianos, hoy cuesta 130 bolivianos. Los cambios operativos antes cobraban unipersonal 78, SRL 136 y Sociedad Anónima 175. Ahora el SEPREC lo hace sin costo alguno. Asimismo, hay sustanciales rebajas en varios rubros, pero la publicación de notificaciones de cambio de dirección en la Gaceta Electrónica de Registro de Comercio, antes Fundempresa cobraba 20 bolivianos, ahora el SEPREC no cobra absolutamente nada por esas publicaciones. Al mes de octubre, la base empresarial alcanzó a 361.945 unidades económicas, representando un crecimiento del 4,2% con respecto a la gestión anterior. Reactivación de las empresas públicas. Frente a la deficiente gestión del gobierno anterior y paralización de 28 plantas de las empresas públicas EASBA, EMAPA, EVA, Yacani y Quipus, el gobierno nacional implementó un conjunto de medidas que ha permitido restituir y recuperar la capacidad productiva de las empresas públicas y reactivar operaciones de inversión, además de mercado y la cartera de clientes. Es así que en la gestión 2021 se registraron ingresos por ventas por más de 1.300 millones de bolivianos, generando más de 3.000 empleos directos y 20.000 empleos indirectos. Situación que ha permitido garantizar y apoyar con 65,5 millones de bolivianos al programa social Bono Juancito Pinto a través de esas empresas. Producto de las medidas empresariales implementadas, nuestras empresas públicas también exportaron a mercados internacionales un valor de 28 millones de bolivianos, de los cuales 2 millones fueron de cartolbol por productos exportados a Chile, 4 millones de papelbol al Perú, 3 millones de Senatex al Perú, 14 millones de Envibol que exportó a la Argentina y finalmente EVA exportó 5 millones, que ha permitido garantizar y apoyar con 31 millones al programa Bono Juancito Pinto a través de esas empresas de EMAPA, CEDEM, Envibol, SBOL, EVA, Papelbol y Cartonbol. Programa Bolivia se reactiva. Durante la gestión para el diseño y ejecución de estrategias de marketing y comercialización, participaron 500 estudiantes que apoyaron a unidades productivas por un lapso de 4 meses y ejecutaron 297 estrategias de marketing digital y comercial para la mejora de las ventas e ingresos de las MIPES. En esta gestión 2022 se amplió el programa Bolivia se reactiva, que incorporó a 1.000 estudiantes que apoyarán a 1.000 unidades productivas para mejorar su producción, marketing y comercialización.
Para tal efecto se ha destinado un monto de más de 19 millones de bolivianos para que en alianza con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante su programa de apoyo al empleo. Proyectos UPRE. El año 2021 se desembolsaron 682 millones de bolivianos para la reactivación de 497 proyectos en diferentes sectores. Este año 2022, al mes de octubre, se desembolsaron y transfirieron 391 millones para el avance de 300 proyectos de diferentes sectores. Sin duda, es una importante inyección de recursos financieros para la economía del país. Gracias a la recuperación económica gestionada por nuestro gobierno, nos permitió comprometer 361 nuevos proyectos de inversión por un monto de 2.610 millones de bolivianos en soberanía alimentaria para todas y todos los bolivianos. En el marco de las políticas de reactivación, soberanía alimentaria, nuestro plan de desarrollo social, se han creado 10 programas con una inversión de más de 2.500 millones de bolivianos para asegurar la política de seguridad con soberanía alimentaria. Se ha creado, lo pueden ver en la pantalla, el Programa Nacional de Bovina para pequeños productores con más de 443 millones de bolivianos. El programa de intervención para el mejoramiento de la producción de piña y exportación y mercado nacional con más de 60 millones de bolivianos. Programa de mejora de la producción y comercialización de banano y plátano con más de 137 millones de bolivianos. Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones en Bolivia, 122 millones de bolivianos. Programa Nacional de Tubérculos y Raíces, más de 767 millones de bolivianos. Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Comercialización de Granos Andinos, quinoa, cañagua, amaranto, tarwi, más de 229 millones de bolivianos. Programa Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a la Producción Apícola para criterios de resiliencia al cambio climático, más de 315 millones de bolivianos. Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Urbana y Periurbana, más de 79 millones de bolivianos. Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca, Acuicultura Sostenible en Bolivia, más de 265 millones de bolivianos. Por lo tanto, más de 2.533 millones de bolivianos para proyectos que garanticen la seguridad con soberanía alimentaria en el país. Emprendimientos organizados para el desarrollo rural autogestionario. Empoderar. La intervención del gobierno nacional mediante planes de alianzas tuvo su efecto en el incremento de la producción en los municipios vulnerables a la inseguridad alimentaria, misma que en la gestión 2022 se ha incrementado en un 69% con una producción aproximada de fase 2, criar 2. Durante el periodo 2020-2021 y 2022, al restituirse la institucionalidad del programa de creación de iniciativas agroalimentarias rurales, hasta septiembre de este año se ha ejecutado 58 millones, esto será superado. Esto significa que la recuperación de la institucionalidad estatal posibilitó que el Estado retome su servicio al productor en la perspectiva de garantizar su seguridad alimentaria y la dinamización de la economía boliviana con sus respectivos efectos multiplicadores. Saneamiento y titulación de tierras. El 2021 se ha alcanzado 1.6 millones de hectáreas de tierras rurales en la etapa de 2022. Se tienen 2,9 millones de hectáreas en la etapa de resolución y titulación, que representa un incremento de 82% con respecto a la gestión anterior. Respecto a la titulación entre 2021 y 2022, ya se emitieron más de 50.000 títulos y se tienen en curso otros 50.000 títulos entre firmas de resoluciones y notificaciones que beneficiarán a más de 140.000 personas. A la fecha, y como resultado del proceso de saneamiento y titulación,
se alcanzó a sanear y titular 93.478.704 hectáreas, lo que representa el 90% de la superficie del área rural de Bolivia. Asimismo, se emitió 1.4 millones de títulos y benefició a casi 3 millones de personas que hoy ya tienen títulos. Financiamiento productivo. Para la gestión 2022, al mes de octubre se han efectuado transferencias para la continuidad e inicio de nuevos proyectos, comunidades campesinas, interculturales y afrobolivianas, con 263 proyectos a través de los gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos en los 9 departamentos del Estado. Finalmente, con la segunda cumbre cinco indígenas y los Gayocs de Zajaipampa, Salinas, Charagua y Ambae, convenio para adquirir el seguro agrario entre el INSE y la Gayoc de Quereimbá y Ambae, 5 convenios que beneficiarán proyectos de radiobases a localidades de las y el proyecto de fibra óptica fase 3 en las capitales de 5 Gayocs, Charagua, Yambae, Uro, Chipaya, Salinas, Zajaipampa y Hatun Ayuyura. Riego. En cuanto a los resultados alcanzados en materia de riego, hectáreas, y se estima alcanzar hasta fin de año un acumulado de implementación de todos estos programas. Por lo tanto, se ha logrado incorporar 29.060 nuevas hectáreas bajo riego con una inversión ejecutada de 1.199 millones de bolivianos entre enero 2021 a octubre 2022. A través de estas acciones se contribuye a la seguridad alimentaria del país y al incremento de la capacidad productiva de aproximadamente 28.000 familias de pequeños y medianos productores agrícolas a nivel nacional. Recursos hídricos. En el marco del Plan Nacional de Cuencas, se han implementado acciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales, económicas y sociales en torno a la gestión y manejo de recursos hídricos y los recursos naturales asociados a niveles de microcuenca. Inicios del ciclo 2021-2025 se ha formulado el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos, estableciendo la visión de política Agua para Todos, Agua para la Vida, de carácter multinivel y multisectorial, y continuando con la inversión a través de los programas de recursos hídricos. Con la implementación de los programas y proyectos de manejo integral de cuencas, forestación, reforestación, riesgos hidrológicos y cuencas pedagógicas, se ha logrado ejecutar entre 2021 y septiembre de 2022 una inversión de 194 millones y así poder intervenir en 14 cuencas estratégicas que son Catari, Suches, Cotagaita, San Pedro, Arque, Tapacarí, Misque, Popó, Pilcomayo, Guadalquivir, Acero, Piraí, Coroico y Rocha, en una superficie de intervención de 5.734 kilómetros. Medio ambiente. El Gobierno Nacional continúa llevando adelante diferentes acciones orientadas a la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente en el marco de la construcción política del Estado Plurinacional de Bolivia para vivir bien. En la gestión 2022 se dio continuidad con el trabajo de coordinación y articulación interinstitucional para el manejo integral del fuego y atención a los incendios forestales, teniendo como resultado la estrategia de prevención y control y combate de incendios forestales y post-incendio. Desde que implementamos el sistema de información y monitoreo de bosques, se realiza un monitoreo y acceso a la información oficial y en tiempo. Continúa con el programa de proyectos nacionales
orientado a la conservación, protección, aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del Programa Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña de la gestión 2022. Se emitió autorizaciones a 80 comunidades manejadoras de vicuña que participan de la conservación, aprovechamiento sustentable de la misma y se aprovechamiento de la fibra vicuña generando 8,7 millones de bolivianos, que se presenta un incremento de 64% respecto a la gestión anterior. Forestación y reforestación. Con el Programa Nacional de Forestación y Reforestación se realizaron actividades de plantaciones forestales en los 9 departamentos y desde la recuperación de la democracia del periodo 2021-22 en la actual gestión de gobierno, con una inversión que alcanza a 9,5 millones de bolivianos, logrando incrementar 2,6 millones de plantines de especies forestales, alcanzando a 3,000 hectáreas forestadas y reforestadas. El sector de hidrocarburos muestra indicadores alentadores. Agosto del presente año se alcanzaron 1.450 millones por renta petrolera, monto que llegará a 2.970 millones hasta fin de este año, de acuerdo a lo programado. La renta petrolera ha mostrado un crecimiento de 75% respecto a la gestión argentina. Los ingresos estatales se incrementaron sustancialmente. El volumen de exportaciones de gas natural hasta agosto del presente año alcanzó a 7.206 millones de metros cúbicos. Hasta alcanzar el año se tiene programado generar 2.979 millones de dólares. Esto representa un crecimiento de los ingresos de exportación por gas natural de 33% con respecto a la gestión anterior. En el área exploratoria tenemos 4 planes iniciales de exploración ubicados en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando. En este contexto tenemos 2 convenios de estudio en el departamento de Santa Cruz. Ahí está, en la gráfica ustedes pueden ver ahí los contratos de estudio y proyectos iniciales exploratorios en Santa Cruz, Beni, La Paz, Chuquisaca, Pando, La Paz y Santa Cruz. Hidrocarburos líquidos. Respecto a los hidrocarburos líquidos, el abastecimiento del mercado interno está garantizado y para complementar la producción nacional se importan combustibles, insumos y aditivos. Los precios en el mercado interno no han sido afectados por la coyuntura internacional, resguardando el poder adquisitivo de la población boliviana. Es una contribución de YPFB y el Tesoro General para no afectar el poder adquisitivo de los bolivianos. Se tiene planificada la construcción de nuevas plantas de almacenaje de hidrocarburos, reducir los costos de importación cuando los precios de los mercados internacionales sean favorables al país. En enero de la presente gestión se aprobó la normativa para permitir la importación de petróleo crudo, de acuerdo a las necesidades de abastecimiento de combustibles del mercado. Que la producción y comercialización de urea muestra signos muy alentadores y favoreciendo a la balanza comercial. En septiembre de 2021 se reactivó la producción de amoníaco, se inició operaciones con el 70% de su capacidad, lo que implicaba 1.400 toneladas día. Paulatinamente se fue incrementando hasta llegar al 100% de producción. Y por lo tanto, hoy se produce más de 310,000 toneladas al año. Los por comercialización de urea ascendieron a 192 millones de dólares, de los cuales 86% corresponden al mercado externo y 13,7% al mercado interno. Para el último cuatrimestre se muestra una tendencia positiva hacia el cierre de este año.
con una alza en ventas debido a la época de siembra, por lo que se estima cerrar el año con ingresos de 229 millones de dólares, teniendo un crecimiento de 337% con respecto al 2021. Este incremento está viabilizando mayores volúmenes de producción en el mercado interno y externo. Energía. En el área de energía estamos avanzando la cobertura de electricidad que sobrepasa ya el 94% a nivel nacional. Hasta el año 2021 la cobertura de electricidad ascendió al 99,2% en el área urbana y 82% en el área rural. Esto es especialmente destacable porque estamos llegando a las zonas más alejadas con este servicio. Generamos energía eólica, solar y por biomasa. La generación de energía eólica tuvo un crecimiento de más de 370% entre 2020 y 2021. Por su parte, la generación de energía por biomasa tuvo un crecimiento de 93% en el mismo periodo. Evaporíticos. En el sector evaporítico se tiene planificada la producción y comercialización de 6 productos por parte de yacimientos de litio bolivianos: cloruro de potasio, carbonato de litio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio y baterías. En el año 2021, ILB logró ingresos por ventas por 191 millones de bolivianos, que son 14 veces más que la gestión precedente, por la venta de cloruro de potasio, carbonato de litio y principalmente por esos rubros. De igual forma, en la presente gestión, al 2 de noviembre, los ingresos de ILB alcanzaron a 384 millones de bolivianos. Estas cifras son favorables para el país, principalmente por una mayor cantidad de producción, con una mejor condición de precios internacionales en productos comercializados. De esta manera, se espera que cuando entre en funcionamiento las plantas de producción a escala industrial, los ingresos se verán favorecidos con mayores beneficios. Por otra parte, en abril del presente año, se firmó convenio de cooperación Argentina-Bolivia en materia de cooperación técnica especializada en recursos evaporíticos y litio. Asimismo, se inició el proceso de selección y adecuación de tecnología de punta para implementar el método de extracción directa de litio en los salares de Bolivia, lo que permitirá incrementar sustancialmente la producción de carbonato de litio, generando así nuevos recursos económicos al país en un tiempo más corto. Nuclear. En el área de energía nuclear e investigación, la red de centros de medicina nuclear y radioterapia, que están compuestos por 3 centros integrales en las ciudades del Alto, Santa Cruz y La Paz, tienen el objetivo de brindar una atención integral de cáncer con alta tecnología y especialistas del área tecnológica. El proyecto es ejecutado con recursos del Tesoro General de la Nación y su implementación está a cargo de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Con mucha satisfacción está en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Santa Cruz en septiembre de este año. El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en la ciudad de La Paz tiene una ejecución física del 74%. Y se tiene previsto que a finales del mes de enero se concluyan las obras civiles y entre en operación en el mes de abril del próximo año. Esto quiere decir que la ciudad de La Minería. La minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la economía boliviana. Su contribución al Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2022, un valor de 2.319 millones de dólares. Producto de las medidas para la reconstrucción de la economía, en septiembre de 2022, el valor de las exportaciones llegó a 2.319 millones, cifra que representa un incremento de 17% respecto al mismo periodo, cuyo valor fue de 1.975 millones, siendo los principales productos de exportación minera, zinc y plata. Según el orden de participación, la comercialización externa de zinc registró ingresos mayores enero-septiembre equivalentes a 164 millones respecto al 2021 y alcanzaron a 121 millones respecto a lo que básicamente la reactivación de la minería mediana, chica, cooperativa y otros del sector minero.
Conscientes de esa realidad, el Gobierno Nacional ha tomado acciones para fortalecer al sector minero. Tal es el caso de la planta siderúrgica del Mutún. Paralización de actividades instruida por el gobierno anterior. Ahora el proyecto se encuentra plenamente reactivado y presenta una ejecución financiera y física que supera el 73% al mes de septiembre de este año. En relación a la fabricación de equipos para la planta de la gestión, en la gestión 2024 se planea concluir, lo que permitirá al país contar con aproximadamente 200.000 toneladas al año en barras de construcción y acero plano. Asimismo, se cuenta con el proyecto de inversión de la empresa minera Colquiri sobre la construcción de una nueva planta del 62% de una inversión total de $78 millones. A objeto de mantener los niveles de relevancia de la minería, continuamos realizando proyectos nuevos a través de la prospección geológica minera en los municipios de Villa Huanuni, que alcanzó al mes de septiembre de 2022 una ejecución física y financiera del 76%, y un proyecto de prospección y exploración geológica de Salinas de García y Mendoza, que alcanza una ejecución física y financiera del 70%. Asimismo, el proyecto de exploración y equipamiento de Malcucota, con un presupuesto para la gestión 2022, Plata Machu Socavón, con un presupuesto de 2022 de 10,5 millones de bolivianos, alcanzó una ejecución ya de 65%. Estamos haciendo más exploración en hidrocarburos y más exploración en minería. Resaltamos que el gobierno de la planta refinera de zinc en Oruro, con un monto aproximado de 2.900 millones de bolivianos. Salud, educación y servicios básicos para los bolivianos. Desde la recuperación de la democracia, el gobierno nacional ha trabajado dando prioridad a la salud como bien público, estableciendo las políticas orientadas a dar a cada una de las bolivianas y bolivianos el acceso a la salud con inclusión, y ahora podemos mostrar importantes logros. En el marco del nuevo reglamento del Sistema Único de Salud, que nos permite optimizar los procesos y procedimientos necesarios para la optimización, adquisición y gestión administrativa y financiero, hasta el mes de octubre de la presente gestión se han adscrito 6.717.128 personas beneficiarias al Sistema Único de Salud, que representa el 93% de la población que no cuenta con seguro social de corto plazo. Trabajaremos con la expectativa de que hasta el 2023 superaremos el 97% de adscripciones de población beneficiaria. Financiamiento al SUS. El Gobierno Nacional normalizó la dinámica de ejecución del gasto de los establecimientos de salud de tercer nivel. El nuevo reglamento del SUS aprobado mediante resolución ministerial 251 establece que el Ministerio de Salud, bajo la modalidad de financiamiento prospectivo de los establecimientos de salud públicos de tercer nivel, transferirá recursos financieros del nivel central del Estado, de acuerdo a su POA, presupuesto y PAC aprobado, mediante transferencias cuatrimestrales aprobados en el decreto 4009. Los gobiernos autónomos departamentales cuatrimestrales deben realizar la solicitud de desembolsos de recursos mediante informes que expongan la ejecución física y financiera de cada establecimiento de tercer nivel bajo administración departamental, los mismos que son evaluados por el Ministerio de Salud para asegurar el uso correcto de los recursos asignados y la pertinencia de la solicitud de transferencia de más recursos. De noviembre de 2021 a septiembre 22, los establecimientos de salud de tercer nivel alcanzaron un promedio de ejecución de un 71% de los recursos transferidos en ese periodo. Programa SAPSI Mi Salud.
Durante la gestión 2019 se realizaron 2.027.960 visitas familiares. En la gestión 2020 se observa un brusco descenso a tan solo 307.000 visitas familiares. Esto debido a lo que ocurrió el año 2020. Ya con la recuperación de la democracia, se determinó el fortalecimiento de acciones de contención y mitigación, factores que causaron la disminución de la cobertura en visita familiar. Durante la gestión 2021 se tiene 770.088 atenciones en visita familiar, retomando gradualmente las actividades en lo que va de la gestión 2022, y ya se tiene un total de 567.690 proyectados para mejorar el indicador para culminar este ejercicio. Bono Juana Azurduy. Este bono, que tiene por finalidad hacer efectivos los derechos fundamentales del acceso a la política del Estado para disminuir los niveles de mortalidad materna infantil y la disminución crónica de los niños, niñas menores de 2 años. Este es un beneficio de transferencia monetaria condicionado al uso de los servicios de salud. Está dirigido a mujeres durante el periodo de embarazo, niños menores de 2 años que no estén registrados en ningún ente gestor de seguro social de corto plazo. Consiste en un bono económico de 1.820 bolivianos distribuidos de la siguiente manera: 4 controles prenatales a 50 bolivianos cada uno, un parto y posparto 120 bolivianos cada uno y 12 controles niño-niña menor a 2 años de 125 bolivianos cada uno. En las gestiones 2019 a 2022 se ha beneficiado a 805.382 mujeres en periodo de gestación, parto y posparto, y niños menores de 2 años, efectivizando el pago del bono por más de 503 millones de bolivianos. Subsidio prenatal por la vida. El subsidio prenatal por la vida consiste en la entrega de 4 paquetes de producción en especie equivalentes a un monto de 300 bolivianos cada uno. En las gestiones 2021 a septiembre 2022 se ha beneficiado a más de 152.600 mujeres gestantes, entregando a más de 610.000 paquetes de alimentos de subsidio universal. Para la gestión 2023 se tiene programado alrededor de 104.121 mujeres gestantes y realizar la entrega de más de 416.340 paquetes. Programa Nacional de Salud Renal. El Gobierno Nacional garantizó el acceso a los servicios de hemodiálisis para los pacientes con enfermedades renal crónica en terapia de reemplazo renal en los establecimientos del subsector público y privados de convenio para pacientes que no cuentan con ningún seguro social a corto plazo en todo el territorio nacional. En la gestión 2021 se garantizó el acceso a los servicios de hemodiálisis a más de 3.250 pacientes, para lo cual se ejecutó un presupuesto de 292 millones de bolivianos. Durante la pasada gestión se realizaron 16 trasplantes en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca de manera exitosa. Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer. Desde la gestión 2019 a la presente gestión se suscribieron varios convenios interinstitucionales entre el Ministerio de Salud y Deportes y los establecimientos de salud privados Oncoservice e Ibro. Los últimos convenios suscritos se encuentran vigentes hasta diciembre de este año. En la presente gestión, como prioridad del Estado plurinacional, se aperturó el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en el Alto, como se mencionó, y en Santa Cruz, para radioterapia externa e interna hasta diciembre. Actualmente se están realizando las coordinaciones para la suscripción del convenio interinstitucional del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Santa Cruz. En el marco del Sistema Único de Salud, se otorga el tratamiento de radioterapia interna y externa en el Hospital de Clínicas e Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Manejo del COVID-19. A partir del gobierno democráticamente electo, se inicia con una estrategia de combate a la pandemia, la misma que ha sido basada en 4 pilares estratégicos. Coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la respuesta COVID-19. Diagnóstico oportuno, masivo, gratuito y vigilancia genómica. Vacunación voluntaria, gratuita y equitativa.
vigilancia y control epidemiológico. Es evidente la disminución de la letalidad comparado cifras entre las 5 olas. Se observa que la ola con mayor cantidad de casos fue la cuarta, representando 406.630, solo 0,7% a comparación de un 6,2% en la primera ola, llegando a tener una tasa de letalidad de solamente el 0,1% en la quinta ola. Pruebas diagnósticas masivas y gratuitas. Uno de los ejes estratégicos fue la realización de estas pruebas diagnósticas masivas y gratuitas a toda la población, ya que se considera que al realizar una detección precoz y temprana, la contención y evolución de estos casos positivos mejora de sobremanera. Es por eso que realizando un comparativo se tiene que desde que se ha iniciado la pandemia se han realizado más de 5.4 millones de pruebas de estas en la primera ola. Únicamente se han realizado 358.000, lo que representa solo el 6% de la segunda ola. 1.498.000 pruebas en la tercera ola y 1.795.000 pruebas gratuitas en la cuarta ola. Y finalmente 1.214.000 pruebas gratuitas en la quinta ola, dando un total de pruebas en nuestro gobierno gratuitas de 5.431.431 pruebas gratuitas. Esto ha demostrado que el 93% de las pruebas realizadas se han realizado en la segunda, tercera, cuarta, quinta ola, a comparación de solo un 6% de pruebas realizadas en la primera ola. El acceso masivo a las pruebas ha permitido la identificación de los casos confirmados ha elaborado el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. A la fecha se han recibido 24.419.220 dosis de vacunas de proveedores de Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer y Johnson. A la fecha pueden recibir 66.000 dosis administradas entre primeras y segundas dosis, terceras y dosis de refuerzo anual, llegando a un 68% de cobertura de primeras dosis aplicadas y un 57% con esquema completo. Acciones de mecanismos que permiten y contener el virus. Son implementadas con los 3 ejes importantes: diagnóstico, vacunas, coordinación, y se está coordinando con los gobiernos departamentales. El gobierno nacional ha ejecutado 2.694 millones de bolivianos para la lucha contra el COVID en la gestión 2021. Ejecutaron solamente 699 millones de bolivianos para luchar contra la enfermedad. Este logro de nuestra política de gobierno es resultado de la política de salud implementada en el país, cuya prioridad se centró en la adquisición y distribución de pruebas de antígenos nasales y vacunas plan de hospitales para Bolivia. Se tiene como un desafío importante al 2025 dar continuidad al plan de hospitales para Bolivia. 18 hospitales de tercer nivel y 4 institutos especializados de cuarto nivel en todo el territorio boliviano.
Actualmente se tienen 28 proyectos hospitalarios en etapa de ejecución, de los cuales 8 están en fase de puesta en marcha. Hospitales de segundo nivel en Yayagua, Ocurí, Chayapata, de tercer nivel en el Alto Sur, Villatunari, Montero, Potosí, Chuquisaca. Los proyectos hospitalarios en ejecución son la construcción y equipamiento del Instituto Gastroenterológico en La Paz con una inversión de más de 739 millones de bolivianos. Equipamiento Hospital El Alto Sur, equipamiento Hospital El Alto Norte, equipamiento Hospital de segundo nivel en Achacachi. En Cochabamba, construcción y equipamiento de Hospital Villatunari, construcción con equipamiento de una unidad de radioterapia en el departamento de Cochabamba, equipamiento Hospital segundo nivel en Capinota, equipamiento Hospital de segundo nivel en Sacaba, equipamiento Hospital de segundo nivel en Punata, equipamiento Hospital de segundo nivel en Tres Ríos. En Santa Cruz, construcción y equipamiento Hospital Montero, construcción Hospital y segundo nivel en Camiri. En Tarija, construcción y equipamiento Hospital Gran Chaco. En Beni, construcción y equipamiento Hospital Trinidad. Y equipamiento Hospital segundo nivel Riberalta. En Oruro, construcción y equipamiento Hospital Chayapata. En Potosí, construcción y equipamiento Hospital Tupiza. Construcción y equipamiento Hospital Villazón. Equipamiento de un establecimiento hospital de tercer nivel en Potosí. Equipamiento de un establecimiento de salud de segundo nivel Hospital Madre Obrera en Yayagua. Equipamiento de un establecimiento de salud de segundo nivel Hospital San Salvador Ocurí. Equipamiento Hospital Colchacá. Construcción con equipamiento de una unidad de radioterapia en el departamento de Potosí. En Chuquisaca, construcción y equipamiento de Hospital de Chuquisaca. Construcción y equipamiento Hospital Monteagudo. Equipamiento Hospital Culpina. Construcción con equipamiento de una unidad de radioterapia en el departamento de Chuquisaca. En Pando, construcción y equipamiento de Hospital Cobija. La Dirección General de Medicina Tradicional consolidó 43.548 atenciones de medicina tradicional de los establecimientos de salud en todo el Estado Plurinacional de Bolivia durante las gestiones 2019, 2021 y 22. La acreditación de los prestadores de Dirección General de Medicina Tradicional Natural matriculó a 873 prestadores de medicina tradicional durante las gestiones 2019, 20, 21 y 22 en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Deportes. Nuestro gobierno reactivó el programa Tuncas. Participación en competencias internacionales. Este programa tuvo una inversión de más de 1 millón de bolivianos destinado en apoyos económicos y en especie para deportistas, en un esfuerzo interinstitucional entre el Viceministerio de Deportes, el Comité Olímpico Boliviano, la Cervecería Boliviana Nacional y Boliviana de Aviación. El Viceministerio de Deportes contribuyó con un apoyo de una inversión de 298.000 bolivianos. En la gestión 2022, el programa logró sumar más de 1,5 millones de bolivianos. Como Viceministerio de Deportes, CECI continúa apoyando al deporte. PRODECOM, que es un programa innovador de apoyo directo a los deportistas y participación de deportistas en eventos
nacionales e internacionales. Apoyo con los siguientes ítems: pasaje aéreo al interior y exterior del país, apoyo en la gestión de visados antes de presentaciones diplomáticas, implementación de medidas sanitarias a través de la toma de pruebas de acumulación e implementación de corredores sanitarios, apoyo con indumentaria deportiva a través de la dotación de buses deportivos complejos y otros, centro de atención al deportista a fin de generar un medio de comunicación directo entre el Viceministerio de Deportes y los deportistas a nivel competitivo. En total, a la fecha, se han beneficiado a 1.833 deportistas. Entre el resultado más relevante, se apoyó a 759 deportistas con el pago de pasajes aéreos nacionales internacionales por más de 4.800.000 bolivianos y se entregó incentivos económicos para lograr medallas en eventos deportivos de ciclo olímpico a 26 deportistas. Educación. El Gobierno Nacional ha trabajado para de forma masiva a la modalidad presencial para los estudiantes en el subsistema de educación regular. Hasta el cierre de la gestión 2021, un 62% de establecimientos educativos operaban de manera presencial y un 20% de manera semipresencial, es decir, el 82%. Ahora, al mes de septiembre de la presente gestión, el 100% se encuentra en la modalidad presencial, denotando que los esfuerzos realizados desde el 2021 nos permiten garantizar el acceso a la educación para todos nuestros estudiantes. De la misma manera, durante la gestión 21, entregamos más de 7 millones de textos de aprendizaje gratuitos para los niveles inicial, primaria y secundaria en su sistema de educación regular y con más de 205.000 textos de educación especial y alternativa. Hasta el inicio del tercer trimestre de la presente gestión, hemos entregado 5 millones de textos para educación regular y más de 360.000 textos para educación especial y alternativa. La distribución de textos educativos es una medida que refuerza la calidad educativa ligada a la presencialidad de las clases para nuestras niñas, niños y jóvenes a nivel nacional. En la presente gestión, la distribución y entrega de textos se realizó en 2 etapas. La primera etapa se efectuó al inicio del primer trimestre y en la segunda etapa se entregaron los textos con los contenidos para el segundo y tercer trimestre, logrando de esta forma mayor eficiencia en la distribución y entrada de textos y mejorar la calidad educativa. Adicionalmente, a la recuperación plena de las clases presenciales y la entrega de textos educativos, se han mantenido los recursos de apoyo pedagógico a través del programa en televisión y radio, consolidando nuestra recuperación del derecho a la educación. En el marco de nuestra política de redistribución del ingreso y como incentivo a la permanencia escolar, hemos entregado más de 400 millones de bolivianos y beneficiado a 2,3 millones de estudiantes y para la siguiente gestión ya se ha iniciado un operativo para la entrega del bono Juancito Pinto a los estudiantes. Para la presente gestión, gracias al esfuerzo realizado por el gobierno a través de las empresas estatales como YPFB, Entel, ENDE y otras, se viene realizando ya el pago del bono Juancito Pinto a través del Banco Unión y otros sistemas financieros, que permitirá realizar la entrega a varios de estos estudiantes y con brigadas de atención móvil a todos los estudiantes en áreas alejadas. Bolivianas y bolivianos, con estas medidas de fortalecimiento de la educación, no solo recuperamos el derecho a la educación en Bolivia, sino que hemos reducido la tasa de abandono. Entre 2019 y 2021, este indicador pasó de 2,7% a 2,1%, lo que quiere decir que cada 100 estudiantes que se matriculan en algún nivel de educación regular, 98 permanecen hasta culminar sus estudios de esa gestión. Para los maestros, hemos fortalecido también la asignación de ítems de nueva creación. En 2021 otorgamos 1.700 nuevos ítems, nada más debido a las restricciones económicas de ese año. Y para la presente gestión ya contamos con 3.300 nuevos ítems.
Asimismo, nuestros estudiantes han podido participar de las Olimpiadas Científicas Plurinacionales, competencia que se desarrolla en 9 áreas de conocimiento y en 4 etapas. La primera de cada unidad educativa a nivel nacional. Posteriormente se desarrolla una prueba simultánea a nivel nacional en cada distrito educativo. La tercera etapa consiste en una prueba simultánea a nivel nacional en cada departamento para que finalmente se desarrolle en un departamento la etapa y final a ganadores a nivel nacional que se presentan al país en eventos internacionales. La cantidad de inscritos en la gestión 2022 ha superado el 500.000 de estudiantes, lo que da cuenta de que el interés por las áreas de formación científica se ha incrementado notablemente en nuestro país en los últimos años. En 2021 contábamos con 355.000 estudiantes nada más, y para esta gestión 2022 ya se han inscrito 527.000 estudiantes. Vivienda. Durante nuestra gestión de gobierno hemos entregado más de 7.970 viviendas en todo el territorio nacional con una inversión de 508 millones de bolivianos. Asimismo, realizamos visitas para acceder a viviendas sociales adecuadas para personas con discapacidad, con 50 oficinas aperturadas en los diferentes municipios a nivel nacional. Asimismo, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, se concluyó con la construcción de viviendas sociales para personas con discapacidad en los departamentos de Oruro, municipio de Bichuloma, con 17 beneficiarios, ejecutando una inversión de 2.021 millones de bolivianos. Departamento de Beni, con el municipio de Guayaramení, con 60 beneficiarios. Departamento de Santa Cruz, con el municipio de Cotoca, con 41 beneficiarios. Dando continuidad a la gestión 2022 a la población de personas con discapacidad en atención legal y social gratuita, 50 oficinas distribuidas también en todo el país, continuando con la política de construcción de viviendas para los hermanos discapacitados también. Infraestructura vial. Hermanas, hermanos, en el área de obras públicas hemos estado ejecutando infraestructura vial, telecomunicaciones, sector aeroportuario y otros. En la construcción y rehabilitación y conservación de carreteras, puentes, túneles y otros, a septiembre del presente año se asfaltaron 279 kilómetros de carreteras. Y se realizó trabajos de conservación por más de 12.800 kilómetros de la red vial fundamental. Entre noviembre del año 2021 y septiembre del presente año se concluyeron 13 proyectos de construcción con un total de 787 kilómetros y una inversión de 675 millones de dólares en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Las carreteras concluidas son construcción Puente Itonama en Beni, construcción carretera 25 Tarata Ansaldo Río Caine, Cochabamba, construcción doble vía Valle Alto, tramo final Avenida Petrolera Angostura, Paracaya, Cochabamba, construcción doble vía Yapacaní, Puente Ichilo, Santa Cruz, rehabilitación y cumplimiento de estándares de Ruta 09 Santa Cruz, Trinidad, San Javier y de la Ruta 09 Puerto Baradar, Trinidad, Malla 3, tramo núcleo 1 Yotaú en Santa Cruz. Rehabilitación y cumplimiento de estándares de la Ruta 9 Santa Cruz, Trinidad, San Javier y Ruta 3 Puerto Barador, Trinidad, Lote 3, Malla 4 Santa Cruz, Trinidad, tramo Yotaú, Nueva Cotoca, Santa Cruz. Con rehabilitación Ruta 09 Santa Cruz, Trinidad, San Javier y Ruta 09 Puerto Suero, Barador, Malla 3, Malla 5, Trinidad, San Javier, Puerto Barador, Trinidad, San Javier, Beni. Doble vía El Alto, Viacha, tramo 2, La Paz. Construcción Puente Aroma, Oruro. Puente El Torno, Espejo, Santa Cruz. Rehabilitación Ruta 09 San Javier, Cañadas, Núcleo 2, Santa Cruz. Construcción doble vía Montero y Apacaní, Santa Cruz.
construcción carretera Padilla El Salto, Chuquisaca. Entre los principales tramos priorizados para nuestra gestión se encuentra el túnel de Incahuasi entre Chuquisaca y Santa Cruz, la construcción de la carretera Escoma-Charazani, La Paz, y la construcción de la carretera Unduabe-Chulumani, también en el departamento de La Paz. En Cochabamba se priorizó la construcción del tramo 2B Confital-Bombeo y la construcción de la doble vía El Sillar, tramo Colomi-Puente San Jacinto y tramo vía Villa Tunari. En el departamento de Oruro se tiene la construcción de la carretera doble vía Oruro-Chayapata y el asfalto La Joya, Chiquichambi, Huacachaya, Totora y los puentes vehiculares La Joya y Crucero. Por su lado, el departamento de Potosí tenemos la construcción del túnel Tambillo Bajo. En el departamento de Santa Cruz se tiene la construcción de la doble vía Cotoca-Pailón, Paraíso, la construcción de la doble vía La Guardia El Torno y el Torno La Angostura, así como el mejoramiento y rehabilitación de la carretera Okinawa-Guavirá. En Beni se tiene la construcción de la carretera San Javier-San Pedro y en Pando la construcción de la carretera Ixiamas-Puerto Chivé, en La Paz y Pando. Agua y saneamiento básico. En el camino de la universalidad del acceso a los servicios básicos, los indicadores de cobertura de agua y saneamiento en todo el país han mantenido un incremento sostenible en la gestión 2021, a una cobertura del 87% y saneamiento básico al 63%, proyectando alcanzar al fines de esta gestión una cobertura de agua del 87.4% y de saneamiento del 64%. En la zona urbana se cuenta con una proyección para la gestión 2023 del 94,4% en cobertura de agua y 71,8% en saneamiento, y para la zona rural de 69% en cobertura de agua y 45% en saneamiento. Para ello, se ha ejecutado una inversión en agua y saneamiento por un total de 2.071 millones de bolivianos, resaltando que en ese periodo 35 proyectos concluidos, 64 proyectos en ejecución y 55 proyectos programados para agua potable y saneamiento en los diferentes departamentos del país. Telecomunicaciones. En el área de telecomunicaciones venimos ejecutando proyectos financiados por el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social Prontis, que benefician a las localidades cuya población es mayor a 50 habitantes, con la instalación de comunicaciones por radio base e instalación de comunicaciones por fibra óptica. Se tiene un presupuesto de ejecución igual a 473 millones, de los cuales hasta septiembre se ha ejecutado ya 461 millones, es decir, el 97%. La instalación de comunicaciones por radio base fase 3 y fase 4 beneficiará con telefonía móvil y acceso a Internet a localidades cuya población se encuentra entre 50 y 20.000 habitantes. En el primer caso, se tiene previsto beneficiar a 103 localidades con una inversión total de 251 millones, de los cuales ya se ejecutaron 70 millones. En el segundo caso, se beneficiarán a 220 localidades con una inversión total de 500 millones, de los que ya se han ejecutado 232. Por otro lado, se lleva realizando la instalación de comunicaciones por fibra óptica fase 3. Este proyecto beneficiará a 32 capitales de municipios, 3 autonomías indígenas originarias y campesinas y 12 localidades objetivo del Plan Nacional de Banda Ancha. Para este fin, se tiene una ejecución de 171 millones de un presupuesto total de 367 millones de bolivianos. En la presente gestión se reactivaron 65 estaciones de radiotransmisión, logrando el funcionamiento del 73% para cumplir con el servicio de radiodifusión televisiva y en todo el territorio nacional. Fecha del presente año se efectivizó el cierre del programa de infraestructura aeroportuaria en su fase 1, mediante la cual se ejecutó el
proyecto de mejoramiento y ampliación del aeropuerto Capital Aníbal Araf Fadul en la ciudad de Cobija y con las obras de rehabilitación y mejoramiento del aeropuerto Teniente Jorge en etapa de ejecución. El mejoramiento lado aire del aeropuerto de Guayaramerín con un monto de inversión de 7,5 millones de bolivianos y el mejoramiento lado aire del aeropuerto de Ziberalta con una inversión de 3,8 millones. De estos 80 restantes al mercado internacional. En la gestión 2022 observamos un crecimiento general, se tiene un crecimiento de 38%, llegando a transportar 3,7 millones de pasajeros, de los que el 78% pertenecen al mercado nacional y 22% al mercado internacional. En Boliviano de Aviación se viene ejecutando la renovación y modernización de la flota de aeronaves de mediano y largo alcance, teniendo prevista la incorporación de 7 aeronaves, 4 de mediano alcance y 3 de largo alcance. Para eso se tiene prevista una inversión de 59 millones de bolivianos. Seguridad, defensa, justicia, protección en el exterior para todos los bolivianos. Seguimos trabajando en la consolidación de un Estado plurinacional seguro y con justicia para las bolivianas y bolivianos en todo nuestro país y fuera de las fronteras. En materia de seguridad ciudadana, venimos fortaleciendo a la policía boliviana con el proyecto Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Subnacional POL 110 fase 3, que consiste en la ampliación de la implementación de este sistema integrado permite una pronta atención de emergencias acordando en términos de atención de la policía boliviana, optimizando los recursos humanos policiales. Asimismo, con la instalación de equipos periféricos se tendrá un efecto disuasivo. En materia de régimen penitenciario, se cuenta con 46 recintos penitenciarios en los que se han realizado actividades orientadas a la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad en las áreas de psicología, educación, trabajo social y salud. Asimismo, se realizó el equipamiento con tecnología de última generación para los recintos penitenciarios. Se llevó a cabo el plan Mi Barrio Seguro, que consiste en el patrullaje disuasivo, el reforzamiento, el control de puentes, la creación de equipos comunitarios de seguridad con la participación de vecinos y uniformados, ampliando su implementación en los municipios de Achocalla, Mecapaca. Está programada la entrega del plan Mi Barrio Seguro en Patacamaya y se tiene planificada la realización de este plan en municipios de Tarija, Sucre, Oruro, Sorata, Mancomunidad de municipios de la Recaja Tropical y en los municipios de la región de Gran Chaco. Asimismo, hemos implementado brigadas de seguridad ciudadana con los cuales se genera una cultura de seguridad a través de una pedagogía y en lo que va de la gestión 2022 hemos implementado casi el 50% de esa cantidad. A septiembre del 2022 se duplicaron las acciones integrales programadas de lucha contra la trata, tráfico de personas, coordinado con instancias nacionales e internacionales, alcanzando las mismas a más de 74 acciones realizadas. Actualmente, el sistema de registro y alerta inmediata Adela Zamudio 6 se encuentra instalada en 9 capitales del departamento que permiten realizar el registro y seguimiento de denuncias de violencia. En materia de defensa nacional, seguimos trabajando en el fortalecimiento y consolidación de nuestras Fuerzas Armadas descolonizadas y despatriarcalizadas que defienden la soberanía nacional y aportan a la construcción del desarrollo integral del país. En cuanto al fortalecimiento institucional en materia de seguridad y defensa integral del Estado, destacamos 9 proyectos en ejecución con un monto de 10 millones de bolivianos, entre ellos un sistema integrado de defensa aérea y control de tránsito aéreo, 3 puestos de sanidad operativa en Cochabamba y Tarija, la Escuela de Sargentos de la Armada de Puerto Quijarro, Santa Cruz, la construcción de una piscina semiolímpica en el Beni,
destingados para el fortalecimiento de almacenes en el Alto. Asimismo, en infraestructura menor para el mejoramiento de unidades militares y dependencias del Ministerio de Defensa, durante el periodo 2021 y 2022 se ha tenido una inversión de 700.000 bolivianos. En ayuda humanitaria, en cuanto al apoyo social que brindan nuestras Fuerzas Armadas, hemos ejecutado un total de 22 millones de bolivianos en tareas de rehabilitación y atención humanitaria ante eventos adversos. 7.9 millones de tareas de rehabilitación atendiendo 131 municipios y 59.080 familias damnificadas, con la entrega de 935 toneladas de alimentos consistentes en agua, 109.925 familias damnificadas, con la entrega de 2.840 toneladas de apoyo entregado. En el marco del respeto a nuestra madre tierra, hemos ejecutado 289 operaciones de mitigación y liquidación de incendios forestales, vía aérea y terrestre. Finalmente, en el área de defensa, en cuanto a la lucha contra el contrabando y la seguridad fronteriza, hemos logrado un total de 13.628 operaciones. En materia de justicia, seguimos ejecutando acciones concretas para precautelar los derechos de las bolivianas y bolivianos. Durante el 2022, los servicios integrales de justicia plurinacional, SICPLU, alcanzaron 46.065 servicios de patrocinio legal, orientación jurídica, conciliación extrajudicial penal y de conciliación extrajudicial. Asimismo, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, SEPDAVI, brindó un total de 5.991 servicios de patrocinio legal, orientación jurídica, conciliación extrajudicial, asistencia psicológica, con énfasis en garantizar el acceso a la justicia a las personas de escasos recursos económicos que sean víctimas de un delito. Por otro lado, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, SEPDEP, brindó un total de 11.495 servicios durante el 2022 a todas las personas denunciadas, imputadas o procesadas penalmente a fin de garantizar su derecho a la defensa. En la gestión 2022 fue conformada la Comisión de Seguimiento a Feminicidios, dando seguimiento al 100% de los casos de feminicidios registrados a nivel nacional. Como resultado de dicho seguimiento, 18 jueces que fueron investigados, 10 fueron destituidos y el resto enfrenta procesos disciplinarios. Además, 8 fiscales fueron destituidos y 21 personas, entre feminicidas y violadores, fueron recapturados. Con respecto a la defensa del consumidor, a septiembre del 2022 se han atendido 5.599 servicios de verificación y atención de denuncias, generando un importante impacto en los usuarios atendidos, así como en comercio y negocios que mejoran sus servicios y productos. Durante el 2022 se ha establecido y ajustado una serie de leyes, decretos y otras normas que buscan precautelar los derechos de la población y ajustar varios componentes del sistema de justicia. Los más relevantes son la Ley 1443, la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio, Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, Ley 1446, cuyo objetivo es brindar un resarcimiento integral a las víctimas de las dictaduras del periodo 64-82, Ley 1463, que declara Día Nacional de la Memoria en reconocimiento a las víctimas de violencia política durante el periodo de 4 de noviembre del 64 a 10 de octubre del 82, Decreto 4732 de 1 de junio del 22 que regula y protege
y por un alto a las cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles. Decreto Supremo 4793, norma para la protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad. Decreto 4779, de creación del sello Empresa comprometido con la vida libre de violencia contra las mujeres. Resolución del Consejo de CPCTT de la Política Plurinacional contra la Trata de Personas, Tráfico ilícito de Migrantes y Delitos Conexos, que pretende luchar frontalmente contra problemas de orden social y que deben ser encarados a través de acciones integrales por parte de todas las instancias de diferentes niveles. En esta instancia, nosotros agradecemos la participación del órgano legislativo, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en facilitar la aprobación de todas estas leyes. Resarcimiento a las víctimas de octubre de 2019. El Gobierno Nacional viabilizó, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el funcionamiento de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, para investigar las graves violaciones a los derechos humanos sucedidos entre septiembre y diciembre de 2019. Como resultado del informe, se han identificado graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias y observaciones al trabajo del Ministerio Público. Se da cumplimiento paulatinamente a las recomendaciones emitidas por el GIEI a fin de no dejar en la impunidad la muerte de 38 ciudadanos bolivianos. Asimismo, el GIEI coadyuvó en la investigación de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el referido periodo y a través de su informe de 23 de julio de 2021 emitió 42 recomendaciones al Estado boliviano en distintas áreas a objeto de asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación. Adicionalmente, en el marco del conflicto con las víctimas de Sencate y Sacaba, se viene gestionando la reparación integral a las víctimas en dichas masacres, considerando actividades de resarcimiento, apoyo humanitario y el inicio del censo de víctimas para dar estricto cumplimiento a las recomendaciones del GIEI. Mediante Decreto Supremo 4729, se otorga ayuda social humanitaria a los familiares fallecidos y personas que resaltaron heridas producto de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019. Este decreto tiene por objeto autorizar la transferencia público-privado en especie a las unidades de acción comunitaria y gestión social dependientes del Ministerio de la Presidencia. Reforma y desburocratización de la justicia. Seguimos trabajando en la reforma de justicia, misma que cuenta con 6 ejes estratégicos. 1. La distribución del conflicto, que busca que exista una mejor cobertura en los juzgados a nivel nacional. 2. Sistema de acceso a la justicia, que permita que las personas con escasos recursos accedan en igual de oportunidades a la justicia. 3. Soluciones tecnológicas que posibiliten la constitución de plataformas informáticas para promover la eficiencia y transparencia en la administración de la justicia. 4. Independencia judicial, que requiere de adecuados mecanismos de ingreso, evaluación de desempeño y régimen disciplinario de jueces y vocales. 5. Desarrollo normativo necesario para implementar la reforma. Y 6. Transparencia en la administración de la justicia. Durante la gestión 2022 llevamos a cabo 2 diálogos plurales para la transformación de la justicia en Bolivia, mismos que abordaron la necesidad de la reforma y la importancia de la justicia indígena originaria campesina. Por primera vez desde la creación del Registro Público de la Abogacía, se conformó el Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y los Tribunales de Ética de la Abogacía en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con competencia a nivel nacional. Estos tribunales realizan el procesamiento de infracciones a la ética de los abogados y abogadas y la aprobación del arancel mínimo de honorarios profesionales. Al momento de la conformación de los tribunales de ética de la abogacía en julio de 2021, existían más de 600 denuncias pendientes de su procesamiento y en 2022 se presentaron por encima de 800 casos. Entre 2021 y 2022, el 76% de las aproximadamente 1.500 denuncias fueron procesadas por los tribunales de ética. Por consiguiente,
el Gobierno Nacional posibilita el funcionamiento de los tribunales de ética para proteger a los litigantes de acciones incorrectas de parte de los abogados que fueron contratados para su defensa y para promover la eficiencia y transparencia de los abogados litigantes a nivel nacional. En el marco de la desburocratización de la justicia, se han dado pasos relevantes para hacer más eficientes los procesos, tanto al interior como al exterior de los actores de este sector. Destacamos entre ellos modernización de los procesos internos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de la implementación del Sistema Informático Cero. Este sistema, en pleno funcionamiento y desarrollo continuo con miras de replicar su implementación en las distintas entidades que forman parte del sector justicia. A través de convenios suscritos se encuentra en pleno proceso la interoperabilidad de los sistemas informáticos del órgano judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana. En marzo de 2022 se concretó la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, Transparencia Institucional, AGETIC, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa Financiera del órgano judicial. El objetivo de ese convenio es propiciar las condiciones técnicas, operativas, normativas y otras necesarias para definir el nuevo modelo de gestión judicial y el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma única de gestión de causas para todas las materias del órgano judicial en el marco de las políticas y lineamientos del gobierno electrónico y tecnologías de la información y comunicación. En el marco de la modernización de la gestión del notariado plurinacional, en el mes de junio de 2022 se puso en marcha el sistema informático de gestión notarial SIMPLU, desarrollado en el marco de la Ley 483 de enero de 2014. En marzo de 2022 se aprobó el decreto 4690 que tiene por objeto implementar lineamientos y estándares técnicos de gobierno electrónico en los procedimientos de registro, matriculación de profesionales, abogadas y abogados. Se desarrolló un sistema informático de gestión de procesos que permiten la creación de procesos, trámites digitales para todos los servicios del sistema de acceso a la justicia, los cuales serán provistos por una red interinstitucional bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y con la participación de entidades descentralizadas bajo su tuición, como el SLIM, ONGs, fundaciones, universidades y otras instancias de atención del sector. Se implementó el sistema de informático que permite generar una base de datos para el registro de organizaciones y agrupaciones juveniles en forma electrónica y digital, donde desde cualquier punto del territorio boliviano, el sistema entró en vigencia a partir del 12 de agosto del 2022 y a la fecha cuenta con 33 organizaciones juveniles registradas en dicha plataforma. Control social y lucha contra la corrupción. Con relación a la rendición pública de cuentas durante la gestión 2022, 341 entidades públicas de nivel central, departamental y municipal han realizado este proceso. Asimismo, se desarrolló e implementó el nuevo sistema de rendición pública de cuentas, el cual permite consolidar en una sola base de datos información sobre la rendición pública de cuentas de las diferentes entidades públicas del Estado, haciendo uso de formularios electrónicos que uniformizan la información y permite la generación inmediata de estadísticas y en formatos claros para toda la población. Con relación a la lucha contra la corrupción, se han recibido 661 denuncias, de las cuales 347 fueron admitidas, 260 fueron remitidas a diferentes unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, 54 fueron rechazadas. De estas denuncias recibidas, el 36%, vale decir 240, fueron realizadas a través del formulario en línea implementado desde abril de la gestión pasada. En materia de prevención, se han desarrollado el programa de promovernos una cultura de ética y transparencia en la comunidad educativa, capacitado a más de 1.400 maestros de 59 municipios en todo el país. Por otra parte, se han incorporado contenidos relacionados a valores, transparencia y lucha contra la corrupción en los textos de aprendizaje de nivel primario y secundario, llegando a más de 2 millones de estudiantes en todo el sistema educativo. En cuanto a la investigación de actos de corrupción de entidades públicas, se concluyó la investigación de 228 casos de corrupción, de los cuales 77 fueron remitidos a las unidades de auditoría interna para determinación de responsabilidad civil, 51 recomendaron el inicio de procesos administrativos
y 16 concluyeron en recomendaciones de inicio de acciones penales. De los 862 casos acumulados en la gestión 2022 a nivel nacional, 188 corresponden a la legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, con un monto superior a 7 millones de bolivianos y 674 a delitos precedentes por hechos de corrupción tipificados por la Ley 4, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Atención en oficinas consulares. La comunidad boliviana y extranjera cuenta con un servicio consular moderno y seguro con la implementación del sistema consulado en línea, donde se pueden realizar trámites en línea relativos a registro civil, antecedentes penales, antecedentes policiales, legalizaciones y certificados gratuitos. Y también fue incluido por la Red de Naciones Unidas por la Migración. De noviembre de 2021 a septiembre de este año, se logró atender 285,000 trámites, llegando a obtener una recaudación económica de 47 millones de bolivianos de manera electrónica. Lazos de hermandad internacionales. Hemos logrado el fortalecimiento de la cooperación con la República Federal de Alemania por un monto de 20 millones de euros para las áreas de energías renovables y bosques. Fortalecimos la cooperación con la Unión Europea con la aprobación del programa indicativo multianual 2021-2024 por un monto de 124 millones de euros. Se suscribieron 21 instrumentos bilaterales, comunicados conjuntos, declaraciones conjuntas, acuerdos, actas, memorias, notas reversales. Con Corea, acuerdo para el establecimiento y funcionamiento de la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en Bolivia. Con Irán, memorando de entendimiento entre la Universidad Tecnológica Malek Ashtar de la República Islámica del Irán y la Escuela Militar de Ingeniería de Bolivia. Colombia, acuerdo de hermanamiento entre el Distrito Turístico Cultural de Cartagena de Indias, República de Colombia y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. España, memorándum de entendimiento en materia de archivos entre la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte del Reino de España y la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Kazajstán, acuerdo entre el Gobierno de la República de Kazajstán y el Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia sobre la extensión de requisitos de visas para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicio. China, notas reversales con la República Popular China para canalizar la cooperación financiera no reembolsable de provisión de tabletas para el censo de población y vivienda. China también, notas reversales con la República Popular China para la evaluación preliminar y envío de un grupo especializado para la construcción de la planta refinadora de zinc. Japón, intercambio de notas reversales entre Bolivia y Japón sobre la donación del gobierno del Japón para la provisión de equipos destinados a la atención y prevención de incendios forestales en Bolivia. Donación por un monto de 500 millones de yenes japoneses, equivalente a 4,5 millones de dólares. Perú, encuentro presidencial y sexta reunión de Gabinete Ministerial Binacional de Bolivia-Perú. La reunión de presidentes y Gabinete Ministerial constituye un mecanismo de diálogo gubernamental de alto nivel que permite coordinar una agenda para abordar la problemática común en temas especiales de interés para ambos países. Establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Principado de Liechtenstein. Suscripción de comunicado conjunto entre el representante permanente de Naciones Unidas y el embajador Cristian Buenaveste, el representante permanente del Principado de Liechtenstein, suscriben un comunicado conjunto de establecimiento de relaciones diplomáticas. Con el fin de aperturar pasos de control fronterizo y de esta forma consolidar alternativas de comercio exterior, hemos logrado aprovechar el puerto de Hilo, logrando un incremento en la carga movilizada en un 300%. Se han logrado acuerdos para que la carga boliviana tenga un 30% de descuento y un 5% de descuento adicional para carga en contenedores, además de 120 días de almacenamiento en el puerto sin costos. En materia de suscripción de acuerdos destaca acuerdo de cooperación consular entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el cual permite brindar asistencia y protección consular a las y los bolivianos en países de América Latina y el Caribe, donde no existe representación diplomática o consular.
convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Gobierno y Servicio General de Identificación Personal, el cual establece mecanismos efectivos para la emisión, reposición, renovación de cédulas de identidad, licencias para conducir, además para brindar soluciones de manera eficaz y oportuna a los trámites administrativos solicitados por los bolivianos y las bolivianas que viven en el exterior. Bolivia ha presentado y defendido informes en el exterior, ha estado también en contacto con redes solidarias para la movilidad humana, en materia de cultura y descolonización y despatriarcalización. Durante la gestión 2022, los premios Eduardo Avaroa reconocieron 115 obras ganadoras en su 9ª versión con premios y se han premiado por un monto de 1.4 millones de bolivianos. Los premios Eduardo Avaroa fueron creados con el objetivo de incentivar, promover y difundir diversas expresiones artístico-culturales y las expresiones de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos de los altiplanos, valles y oriente boliviano de nuestro país, contribuyendo a la creación y rescate de los mismos. Durante el año 2022 se han declarado 10 patrimonios nacionales con placa de emblema azul bajo el siguiente detalle: Faro de Conchupata, edificio de la Fundación Universitaria Simón y Patiño, Iglesia de San Miguel de la Ranchería en Oruro, portada del Beaterio de las Arenas de Oruro, las Nazarenas de Oruro, pictografía de Calacala, cuartel modelo Ciudad de Oruro, Facultad Nacional de Ingeniería de la UTO, Iglesia de Carabuco, Palacio de la Virgen o Iñac Uyuen, la Isla de la Luna, Museo de la Historia Natural. En lo que respecta al registro plurinacional de artistas que permite acceder al beneficio como reconocimiento de su arte y actividad profesional, así como la exención de impuestos en sus actuaciones o eventos, en la gestión 2022 se llegaron a registrar 709 artistas en materia individual y 121 artistas en materia de colectivos. Querido pueblo boliviano, hace 2 años, luego de haber recuperado la democracia, en las calles y en las urnas, iniciamos junto a ustedes una gran tarea de levantar nuestra patria de las ruinas en las que nos dejaron. Me acuerdo que muchas hermanas y hermanos me preguntaban cuánto tardaremos en recuperarnos. Y las proyecciones nos mostraban que volver a esos cimientos de una economía estable nos demoraría entre 2,5 años hacia adelante. Sin embargo, empezamos a ver, como hemos manifestado en el presente informe, signos de recuperación muy claras el primer año de gestión y en 24 meses tenemos importantes avances en todos los ámbitos. Retomamos, por lo tanto, la construcción de nuestro Estado plurinacional, sustentado en los pilares de la descolonización y la despatriarcalización. Retomamos el camino de nuestra revolución democrática y cultural. Retomamos nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Retomamos los principios de dignidad y soberanía en la conducción de nuestra patria. Y hoy quiero decirles que nada de lo que hemos alcanzado hasta el momento hubiese sido posible sin el trabajo, el esfuerzo y la confianza del pueblo boliviano. La ciudad y el campo se mueven gracias a las manos de las y los trabajadores. Los trabajadores de todos y todos quienes apuestan por nuestro país y lo demuestran con sus hechos, no con sus palabras. Detrás de cada sonrisa de niñas y niños, de madres y padres, de jóvenes, de abuelas, de abuelos, está el sentimiento del trabajo cumplido. Durante nuestra campaña dijimos que ya una vez habíamos sacado a nuestra patria de la crisis y que lo íbamos a volver a hacer.
y con el apoyo de todos ustedes lo estamos cumpliendo, hermanas, hermanos. Hermanas, hermanos, nos ha costado mucho tomar la senda de la estabilidad y debemos cuidarla como patrimonio del pueblo, pues en momentos de crisis siempre los pobres son los que terminan perdiendo más o perdiéndolo todo. Hoy estamos pasando momentos en los cuales algunos grupos quieren volver a desestabilizarnos, pero estoy seguro que la organización, movilización y conciencia de un pueblo que avanza, que quiere trabajar y que quiere seguir creciendo, vencerá todo este tipo de adversidades. Los que sembraron odios, racismo y confrontación entre hermanos no nos arrancarán los sueños, ni mucho menos nuestra firme determinación de seguir trabajando por mejores días para nuestras hijas, para nuestros hijos, para nuestros nietos y nietas. Deben estar seguros que ni ambiciones de poder nos mueven principios y valores revolucionarios que nunca se doblegará ni nunca se doblegaron. Estoy seguro, hermanas, hermanos, que no traicionaremos el mandato que el pueblo nos dio en las urnas el 18 de octubre de 2020. Sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos reconstruyendo nuestra patria y sigamos sembrando esperanzas. Muchas gracias, pueblo boliviano. Gracias, hermano presidente. Se ha cumplido con la presentación del informe de gestión conforme prevé nuestra Constitución Política del Estado. Ahora solicito al grupo musical Guaritas nos acompañen a entonar la marcha naval. Por favor, Guaritas, alisten sus instrumentos. Hermanos y hermanas, ruego guardar compostura, por favor. Vamos a entonar, hermanos, nuestra marcha naval. Para ello pido a todos los presentes, pónganse de pie. Del mar
Agradecemos la participación del grupo musical femenino Guaritas. Gracias, hermanas y hermanos asambleístas. En la parte final de nuestra sesión inaugural, voy a solicitar a la Comisión de Asambleístas que acompañen al hermano presidente Luis Arce Catacora, a quien nuevamente le agradecemos por cumplir con la presentación de su informe de gestión. El informe de la gestión 2021-2022 por parte de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora al Pleno de la Cámara de Diputados y Senadores, a la Asamblea Nacional. Un amplio informe de todo el trabajo realizado. Ese trabajo realizado conjuntamente el pueblo boliviano. Para finalizar, quiero agradecer a cada uno de los asambleístas por su asistencia, así también a todos los invitados especiales. Al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión. La planta baja quedan invitados. Tengan ustedes muy buenas tardes.